Bienvenidos a la última mesa de discusión de nuestro segundo día de actividades en este primer Congreso de Filosofía y hemos estado moviéndonos en las primeras sesiones en la escala antrópica, ahora pasaremos a la escala anantrópica y tratar un tema que a mi juicio no ha sido analizado con la profundidad y el rigor necesario, por lo menos en México, y razón por la cual es una fortuna tener a dos ponentes de la solidez intelectual como Íñigo Ongay y Ernesto Castro. La mesa de discusión lleva por nombre sobre el problema del animalismo. Ernesto Castro nos acompaña de la Universidad Complutense y el doctor Íñigo Ongay es jefe de investigación de esta facultad. Va a ser una mesa larga, el tema implica muchas cuestiones. Yo solamente voy a leerles el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos del Animal, firmada en Londres el 23 de septiembre de 1977. Podría citarles todos los artículos, pero como ya vamos un poco ajustados de tiempo, solamente voy a leerles unos cuantos artículos. El primero dice: todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia. Artículo 2. Todo animal tiene derecho al respeto. Parte B, parte del artículo 2, apartado B: el hombre, en tanto que especie animal, no puede atribuirse el derecho de exterminar a los otros animales o de explotarlos violando ese derecho. Tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Apartado C: todos los animales tienen derecho a la atención, a los cuidados y a la protección del hombre. Artículo 3. No voy a darlos todos, solamente para poner un poco el tono de la discusión. Artículo 3. A. Ningún animal será sometido a malos tratos ni actos crueles. B. Si es necesaria la muerte de un animal, esta debe ser instantánea, indolora y no generadora de angustia. Artículo 4. A. Todo animal perteneciente a una especie salvaje tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse. B. Toda privación de libertad, incluso aquella que tenga fines educativos, es contraria a este derecho. Son un total de 14 artículos, firmado en 1978. Años después, en 1993, surge la Declaración de los Derechos de los Grandes Simios Antropoides con el lema: la igualdad más allá de la humanidad. Estamos hablando, por tanto, de la liberación animal. Ese es el tema del que vamos a hablar hoy. El esquema son 3 bloques. El primer bloque será sobre la cuestión del animalismo. Segundo bloque, sobre la cuestión del espacio antropológico. Tercer bloque, cuestiones de ética, moral, en escala antrópica y en escala anantrópica. El esquema será: cada uno tendrá bloques de 15 minutos para cada uno de los bloques, más o menos, dentro de los bloques generales, y a ver cómo avanzamos. Tiene la palabra Íñigo Ongay. Bueno, pues nada, muchas gracias, Ismael, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Sí, me toca iniciar a mí esta mesa de debate que efectivamente de manera acordada va a circular sobre estos 3 bloques temáticos. Y claro, lo primero que me toca decir es advertir 2 cosas. En primer lugar, que pues seguramente el tema escapa es un tema muy complejo, absolutamente multifacético, abarca muchos temas distintos y entonces que tendrían que requerir un análisis circunstancial, etcétera, por supuesto, y entonces esto escapa las 2 horas que tenemos, y 2 horas sería mucho, quiero decir que 2 horas quiere decir en circunstancias que vamos a acabar a las 10 y les aseguro que antes no vamos a acabar. Entonces, y luego esa es la primera advertencia. La segunda nota bene, lo que podemos decir, es que me toca iniciar a mí esta discusión, pero realmente claro, yo se supone que estoy aquí en el papel de antianimalista, por así decirlo, pero es un papel que yo no necesariamente me identifico con él. Y yo más bien tomo aquí una actitud espinosiana. Yo ni río ni lloro, sino que intento entender. Y entonces no soy ni antiespeciista, ni proespeciista, ni nada por el estilo. Y también se supone, por las matizaciones que él podrá poner, etcétera, que Castro está en el papel de de animalista. Pero claro, yo no sé tampoco cuál es el género de animalismo que defiende Castro, entonces necesariamente mi intervención ahora va a ser una intervención muy general y probablemente, claro, por su género literario, por no saber yo las coordenadas de Castro en este punto, pues antidialéctica, claro, tiene que empezar de un modo dogmático, más o menos, quiero decir que dogmático en el sentido de que no es dialéctica. Después sí, cuando Castro hable, pues yo normalmente intentaré engranar, recoger lo que él dice y responderlo. En la medida en que no esté de acuerdo, que esté de acuerdo, subrayar los acuerdos y los desacuerdos y demás. Bien. Entonces, pero para definir en muy poco tiempo, qué es el animalismo, qué voy a entender yo por animalismo aquí, pues se me ocurre que una forma de proceder quizás
podría ser, pues, señalar aquí pues un terminus ad quo, por ejemplo, y luego un terminus ad quem. El terminus ad quem es el que ha dicho Ismael ya, es decir, prácticamente me ha ahorrado trabajo. Los derechos de los animales, el proyecto Gran Simio, la declaración de los grandes simios antropoideos del año 93 y los derechos de los animales del año pues, 77, etc. Ese es el término ad quem, pero ¿cuál es el término ad quo del que pueda partir? Aunque es un partir artificial, porque hay que partir de alguna manera. Quiero decir que no puedo empezar yo como Leibniz, que empezó una biografía de una familia alemana, sajona, por el primer día de la creación. Yo no puedo hacer esto, tengo que empezar en media res, no hago bobo, ¿verdad? Y entonces mi término ad quo va a ser dos términos ad quo, dual. Descartes, por un lado, y por otro lado Pereira, por las razones que ustedes van a ver. Bueno, Pereira es menos conocido, Gómez Pereira, pero Descartes es mucho más conocido. Evidentemente, Descartes, pues naturalmente es el siglo XVI, y entonces y XVII, que es decir, su vida se mueve a caballo entre estos dos siglos, ¿verdad? Y entonces, particularmente en dos libros de Descartes, en el Tratado del Alma, de las Pasiones del Alma, vamos, y en el Tratado del Mundo, pues Descartes sostiene una tesis que él sostiene y que después recoge Malebranche y que recoge muchos, Spinoza incluso, que es la tesis del automatismo de las bestias. Esta tesis del automatismo de las bestias supone decir que los animales son máquinas. Son máquinas. Fíjense ustedes que esto es un ataque directo contra la psicología, contra la psicología natural, la psicología natural racional tomista, es decir, lo que va a ser llamado luego psicología racional, por Goclenius. Y quiero decir que la psicología racional en el siglo XVI no se llama así, pero en fin, bueno, da igual. Y entonces, Antoniana Margarita, antes de Descartes, posiblemente Descartes luego se vio beneficiado por esta influencia, posiblemente no, pero antes de Descartes, año 1554, en un libro publicado en Medina del Campo que se llama Antoniana Margarita, Gómez Pereira, pues sostiene lo mismo, sostiene que los animales son máquinas, o para decirlo de otra manera, que los animales carecen de sensación, bruta sensu carent. Ahora, ¿por qué dice esto Gómez Pereira? Pues por razones que tienen que ver con su nominalismo, porque Gómez Pereira no distingue entre sensación y juicio, como dos potencias del alma, etc., y tampoco distingue entre las potencias del alma y las facultades del alma y el alma misma, y por tanto dice que si atribuimos a los animales sensación hay que atribuirles por vía directa juicio, conocimiento de los universales, alma racional de naturaleza espiritual, inmortalidad, merecimientos y merecimientos, cielo e infierno, gracia levante, santificante y medicinal, y eso no se puede. Y entonces, para cortar esa conclusión, pues dice que los animales lo sienten. Muerto el perro, nunca mejor dicho, ¿verdad? Se acaba la rabia. Y entonces, si los animales lo sienten, pues naturalmente no hay ni derechos de los animales ni cosa que se parezca, como es natural, por supuesto. Ahora bien, claro, estas tesis, que son hoy en día extravagantes, porque hoy nadie se plantea esto, ¿verdad? Pues, sin embargo, no son tesis vacías, son tesis que tienen una influencia fundamental, por ejemplo, en la constitución de campos científicos como la fisiología, por ejemplo, a través de conceptos fundamentales de la fisiología que están completamente cimentados en metáforas tan luminosas y tan, por un lado, fértiles, claroscuras, tampoco enteramente luminosas, como puede ser la metáfora del organismo máquina. Claro, si tuviéramos que hacer una historia conceptual de la fisiología al modo de Reinhard Koselleck, pues diríamos que la máquina es una metáfora fundamental para entender la fisiología del siglo XVII, ¿verdad? En Willis, en Servet, después posteriormente, por supuesto, en François Magendie, en Claude Bernard y en la tradición reflexológica rusa, en Bechterev, en Segenov, en Pavlov, etc. Ahora todo el reflejo. Y entonces, pues os quiero decir con esto que a pesar de que la hipótesis del automatismo de las bestias es una hipótesis a la luz de las ciencias del presente falsa de toda falsedad, sin embargo no es una hipótesis que pueda descartarse en razón de su influencia en la historia de las ciencias del presente. A su vez, ¿por qué? Pues porque Descartes estaba viviendo en un mundo en el que Willis está trabajando ya. Quiero decir que no es que Descartes tenga una influencia en Willis, es que también hay influencia recíproca, por supuesto, quiero decir, de la fisiología de Descartes. Y entonces, claro, este es el kilómetro cero. Pero claro, en el siglo XVIII las cosas cambian un poco, porque en el siglo XVIII, en 1789, como es muy sabido por los animalistas, Jeremy Bentham publica un libro que se llama Introduction to the Principles of Moral Legislation, ¿no? La introducción a los principios de la moral y la legislación, donde dice que los animales, lo importante es que los animales pueden sentir, y de hecho sienten, y entonces pues naturalmente eso es lo que efectivamente funda la posibilidad de una ética animal o de una consideración ética de los animales. Pero será Thomas Taylor otro británico, quien consagre el rótulo Derechos de los animales, en un libro titulado justamente Vindication of the Rights of Brutes, Vindicación de los Derechos de los Animales, que es una respuesta dominen, no es una defensa in recto, esto es muy curioso, por eso lo digo, de los derechos de los animales.
es un ataque ad hominem contra el libro de Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights of Women. Y dice, si las mujeres tienen derechos, entonces por la misma regla de tres los brutos también. Claro, es un argumento ad hominem, ¿verdad? Pero, sin embargo, oblicuamente se introduce ya la tesis de los derechos de los animales, aunque sea oblicuamente, aunque sea de modo irónico. Claro, ¿cuándo deja de ser irónico? Pues ya en el siglo XX, por ejemplo, y con precedentes en el siglo XIX, en los que no me puedo detener, por supuesto. Cuando en la Declaración de los Grandes Simios Antropoideos se dice que los animales, en el proyecto Transimio, que hay que llevar la libertad más allá de la igualdad, la igualdad más allá de la humanidad. Ahora, claro, la igualdad más allá de la humanidad es un eslogan que está roturando ideas filosóficas. Igualdad, humanidad, ¿se dan cuenta ustedes de la densidad filosófica del asunto? Y entonces, claro, la idea de igualdad es una idea que filosóficamente resulta muy ambigua, muy difícil de tratar. ¿Por qué? Pues porque la idea de igualdad es una idea de las que los lógicos y los gramáticos llaman sin categoremáticas. Es decir, que es vacía, hay que dar los parámetros. Y entonces, los simios antropoideos, los bonobos, los gorilas, los orangutanes, etc., ¿son iguales que los hombres? Pues hay que dar los parámetros. ¿Iguales en qué? En estatura, en peso, en vellosidad, etc. Pues parece que no, parece que sería ridículo suspender esto, ¿verdad? Sostener esa tesis. Entonces, ¿iguales en qué? Pues se supone que efectivamente son iguales en 3 derechos y deberes que los abogados del proyecto Clan Simio inmediatamente introducen, que es el derecho a la libertad, a la protección contra la tortura y a la vida. Ahora bien, ¿cuál diríamos, vamos a ver qué es? Porque claro, si uno empieza con Gómez Pereira y termina aquí, ¿cuál es la relación? Parece que son dos momentos completamente desvinculados. Pues no están desvinculados. El argumento es el mismo. Quiero decir que es un argumento leído modus ponens o modus tollens, pero es lo mismo. Pereira razona de la siguiente manera: si piensan, si sienten, razonan, y entonces son susceptibles de todo lo demás. Ahora bien, es lo cierto que no razonan. Esto no se puede admitir, modus tollens, ¿verdad? Por lo tanto, no piensan, no sienten. Ahora bien, el proyecto Clan Simio, si sienten, razonan igualmente, ¿verdad? Ahora bien, es lo cierto que sienten, por lo tanto razonan y son susceptibles de todo lo demás. Quiere decir que el argumento es lo mismo, pero está leído de dos maneras diversas. Claro, como es natural, contrario a un circa allen. ¿Cuál es el tertium quid que está empleando el proyecto Clan Simio? Pues tampoco es un tertium quid gratuito. No se trata de que efectivamente el proyecto Clan Simio sea una locura. Claro, esto sería interpretar, ¿verdad?, el animalismo, y esto por eso digo yo que no soy antianimalista en este punto, ¿verdad?, entre otras razones por esto, como si fuera una estupidez, o una estupidez producto de la estupidez psicológica de sus abogados, pero no es el caso, porque en este punto, ¿verdad?, lo más contrario al materialismo es el psicologismo, justamente, ¿verdad? Entonces, no es el caso. ¿Cuál es el fundamento, para así decirlo, para introducir este modus ponens y leerlo como lo leen? Pues la etología del presente, y antes el darwinismo del presente, que demuestran que los animales, pues, distinguiendo géneros y especies, etcétera, quiero decir que no es lo mismo, por supuesto, un gusano nemátodo que un bonobo, eso por supuesto. Pero distinguiendo especies distintas, pues los animales tienen no solamente organolepsis, no solamente sensaciones, sensaciones kinestésicas y kinestésicas y cinestésicas, todo lo que se quiere decir, no solamente pues terminaciones nerviosas propioceptivas y nociceptivas que evidentemente prueban que sienten dolor, sino que también tienen conductas sociales, memoria, conductas raciomorfas, emociones, relaciones sociales, en fin, lo que se quiera. Incluso, si me apuran, pues teoría de la mente y cronoestesia. Viajes por el tiempo. Ahora bien, claro, esto ya es mucho decir, ¿no? Pero en fin, pero es mucho decir también cuando lo aplicamos a los hombres, ¿eh? Cuando decimos que los animales no tienen conciencia de sí mismos, bien está, lo admito, como materialista, tampoco el hombre la tiene, exactamente igual, o sea, ninguno de los dos. Entonces, esto quiere decir que las ciencias del presente demuestran, pues, que evidentemente ¿qué demuestra las ciencias del presente? Pues demuestran el fulcro de verdad que cabe atribuir al animalismo. ¿Cuál es este fulcro? Este fulcro no es lo que dice otro defensor del animalismo, en este caso de finales del siglo XIX, Henry Stephen Salt, en un libro titulado Animal Rights Vindicated in Relation to Social Progress. Los derechos de los animales considerados en relación al progreso social. Henry Salt está razonando como que los derechos de los animales tienen como fundamento de verdad, por así decirlo, que es la tendencia progresiva de la historia, que en el futuro, ¿verdad?, esto es un argumento que utilizan mucho algunos animalistas cuando atacan las corridas de toros, ¿verdad?, como una especie de resistencia del pasado barbárico, porque en el futuro no habrá corrida de toros. Eso está por ver. Quiero decir que si eliminas la teleología de la historia y la direccionalidad de la historia, no porque no haya una direccionalidad, sino porque hay muchas,
¿verdad? Si eliminas ese futuro aureolar, pues entonces la corrida de toros no es ni un vestigio ni nada, es una realidad positiva, ¿verdad? No tiene por qué ser un vestigio, para eso hay que suponer que en el futuro no va a haberlo, y eso ya es mucho suponer, ¿verdad? Y entonces, el fundamento de verdad no es este del progreso, el fundamento de verdad es que las ciencias del presente demuestran, ¿qué demuestran? Pues que el maquinismo de las bestias es falso, que las bestias no son máquinas. Este es el fundamento de verdad, y no es poco, no es poco. Ahora bien, desde este fundamento de verdad, que es un fulcro de verdad, evidentemente, ratifico la idea de que desde el materialismo no se puede pensar otra cosa. Desde el materialismo no hay ideas que sean absolutamente falsas. Falsas en el sentido de un delirio, porque hasta los delirios más delirios tienen, ¿verdad? Las ideas confusas y oscuras se siguen unas de otras con la misma necesidad que las claras y distintas. Esta sentencia de Spinoza yo creo que hay que reivindicarla, ¿verdad? Entonces, este es el fulcro de verdad del animalismo. Ahora, ¿cuál es el protonseudon? El protonseudon del animalismo es suponer, y aquí con esto termino, que como quiera que no son cosas, los animales, no humanos, como quiera que no son, bueno, luego discutiremos mucho más, como quiera que no son cosas, como quiera que no son máquinas, como quería Descartes, como quiera que no son elementos impersonales de la naturaleza dirigida por leyes radiales, físico-químicas, en fin, alfa-operatorias, vamos, en los términos, pues entonces esto quiere decir que son personas. Claro, este dilema, que es una especie de silogismo disyuntivo, solo se sigue si efectivamente aceptas la premisa de que hay dos posibilidades, o cosas o personas. Ahora bien, el humanismo antianimalista, pues sigue un dilema muy parecido. Mi argumento también de nuevo es el mismo, contraria a su Kierkegaard. Como resulta, como quiera, que no son personas, este es el argumento que podría seguir un Descartes de nuestros días, pues entonces se prueba que son máquinas. Nadie dice que son máquinas, pero hay gente que parece que dice esto, Luc Ferry, por ejemplo, está muy cerca de decir esto. Sí. Entonces, como quiera que no son personas, entonces son máquinas, son cosas. Son cosas como parecidas a una piedra, en ese sentido. Claro, esto pues es un testimonio de que quizás, tanto una postura como otra están basadas en dos concepciones, ¿verdad?, del espacio antropológico, y luego veremos lo que es esto, que son ambas planas. Y que es necesario acaso para hacer justicia, ¿verdad?, a la complejidad no solamente de los animales y de la vida de los animales, etcétera, sino de las relaciones de los hombres contra los animales, introducir un tercer orden. Es decir, que, para decirlo así ad modum antihegeliano, lo siento Capdeville, ¿verdad?, pues la naturaleza y el espíritu pues no agotan el mapa ontológico. Esa es la cuestión. Y entonces, pues ya está, esto es la cuestión. Bien, aunque vamos muy apurados de tiempo, yo no quisiera perder la oportunidad, dado que es la primera vez que intervengo en este congreso desde aquí, de dar las gracias al Instituto Oviedo y a la Facultad de Filosofía de León por invitarme, por aceptar tanto la comunicación como la propuesta de esta mesa redonda. Tengo que decir que para mí es un verdadero honor, la verdad, discutir con un ponente de la altura de Íñigo, cuyos trabajos he utilizado de manera muy sistemática y seguida, tanto en mi labor docente como en mi labor investigadora. Así, por ejemplo, en el curso de Historia Universal de las Filosofías Académicas y Mundanas de las Artes, pues hice uso bastante abundante de su análisis de las controversias gnoseológicas entre la psicología conductista y la etología, ¿no?, en sus respectivos, podríamos llamarlos, imperialismos disciplinares. Y el tema sobre el que estamos discutiendo, que es el animalismo, pues Íñigo Ongay tiene una tesis doctoral que esperemos que publique dentro de poco, que es una lectura obligatoria y que incluso los antiespecistas más acérrimos pues la reconocen como tal, y está figurada, digamos, en las lecturas obligatorias. Por lo menos los artículos que aparecen, o los resúmenes, o los textos que Íñigo ha presentado de esa tesis son bastante referidos y discutidos, digamos, en círculos antiespecistas. A mi juicio, esa tesis doctoral pues entra dentro de la categoría de lo que yo llamaría pues una buena aplicación ortodoxa del materialismo filosófico a un determinado campo pues, muy agarrado, como es el caso del animalismo, ¿no? Lo que pues en nuestra terminología solemos llamar como una trituración. Esto es una aplicación que de alguna forma pues no modifica los presupuestos de partida. Y yo creo que nuestra principal discrepancia
porque aquí lo que yo voy a hacer no es intentar, digamos, atacar, digamos, la posición de Íñigo desde fuera del materialismo filosófico, sino intentar, por así decir, reconstruir o aceptar, digamos, una serie de conclusiones de carácter práctico que yo creo que sí que están presentes como fulcro de verdad en el animalismo o en ciertas versiones del animalismo, y ver en qué medida eso afecta, digamos, ciertos presupuestos que quizás habría que corregir dentro del materialismo filosófico, respectivos a la antropología filosófica y la ética, y sobre todo en su aplicación a temas tan peliagudos como puede ser, pero también coetáneos, digamos, a las cuestiones del animalismo, como son el aborto, la eutanasia y también la cuestión del feminismo. Quisiera simplemente decir que aquí no voy a hacer simplemente pues, un ejercicio así, por así decir, sofístico, ¿no? de abogado del diablo, ¿no? Como intentar malversar las categorías del materialismo filosófico para defender algo que es, digamos, prácticamente indefendible, sino que también me apoyo, digamos, en una tradición, digamos, de discusiones sobre estas cuestiones disputadas, ¿no? Como por ejemplo la discusión que hubo ya entre David Álvaro González y precisamente Íñigo Gay en relación a las religiones primarias y la posible confusión que hay en el origen de las religiones primarias entre el eje angular y el eje circular, o los debates que también hubo propiciados por las tesis de Silvio Sánchez Corredera sobre la relación entre ética, moral y política. Bueno, una vez dicho este primer caveat, yo también tengo la pretensión un poco de no reír ni llorar sino comprender. Me parece que el trabajo de Íñigo es un trabajo muy valioso, sobre todo, digamos, en lo que tiene de análisis, podríamos llamarlo así, genealógico de las diversas, sería quizá demasiado decir generaciones antiespecistas o animalistas, ¿no? Así en su, vamos, como digo, los textos que ha presentado en público de su tesis, pues parece que está analizando el antiespecismo en sentido cronológico, pues atendiendo por lo menos a tres posibles generaciones oleadas, o llamémosle X. Un primer antiespecismo o animalismo, luego más adelante matizaré la distinción entre ambos términos, ¿no? Un primer animalismo que tiene una fuerte carga, digamos, teológica, es el animalismo anglicano, ¿no? Seguido ya a mediados del siglo XIX por un antiespecismo darwiniano que de alguna forma pues, se consolida con la concesión del premio Nobel a tres grandes etólogos en el año 1973, año en el que también arranca, digamos, la tercera, por así decir, generación oleada antiespecista o animalista, que es la de un cierto utilitarismo, el utilitarismo de Peter Singer, que no hace sino retomar pues, una serie de aritméticas hedonistas que estaban en Bentham, digamos, los fragmentos que ha mencionado Íñigo. Frente, digamos, a este enfoque genealógico, o digamos, apoyándome, por supuesto, en los trabajos que ha hecho Íñigo, yo creo que también sería interesante hacer un enfoque más sistemático, esto es clasificatorio, que pretende ser exhaustivo de las diferentes posiciones que se han tomado en relación a, podríamos decirlo así, el antiespecismo o el animalismo prácticamente definido, que decir, junto con estas pues 6 tipos de antiespecismo o animalismo prácticamente definidos. También habría una serie de animalismos indefinidos, como son, por ejemplo, los animalismos de carácter estético, artístico, etc., ¿no? Bien, la clasificación que yo aquí simplemente ensayo y presento, es la primera vez que la presento, en realidad, que está puesta sometida a correcciones, y me encantará saber la opinión de Íñigo y de todos vosotros sobre ella, pues es una clasificación muy escueta, en la que simplemente pues, establece un cruzamiento entre pues, los tres niveles, digamos, de la ética, de la filosofía práctica reconocidas por el materialismo filosófico, la política, la moral y la ética, junto con dos escalas, la escala antrópica y la escala anantrópica. Por empezar por algún lado, por arriba, lo que tenemos en primera instancia, cuando se cruzan, digamos, la política con la escala antrópica, es lo que yo he calificado ahí de nacional animalismo. Esta es una corriente animalista pues, cuyo paradigma seguramente sean pues, las leyes antivivisección de los nazis. Hay unos carteles muy interesantes en los que aparecen pues, toda la serie de mamíferos que habían quedado, digamos, fuera de las vivisecciones que se realizaban hasta aquel entonces en Alemania, haciendo el saludo romano ante un miembro de las SS. Este proyecto, que consiste básicamente en entender, en incorporar, por así decir, los animales al Estado-Nación, es un proyecto que, digamos, ya en unas coordenadas, por así decir, de prácticamente incluso fundamentalismo democrático, han sido recuperadas contemporáneamente por esos dos autores que he señalado, Donaldson y Kiblica, cuyo proyecto básicamente consiste en reconocer pues, una serie de derechos a los animales que habitan, tanto domésticos como salvajes, en un determinado territorio nacional. Aquí se puede decir, por lo menos, en favor de estos autores, que tienen por lo menos una noción territorial del Estado, que es el Estado como algo más que su constitución, que por lo menos tiene una cierta noción de capo basal, cortical,
aunque evidentemente aquí también se encuentran las dificultades de esta propuesta, en la medida en que los nichos ecológicos de los animales, sobre todo los que tienen los animales salvajes, no se corresponden ni mucho menos con las fronteras territoriales de una nación, y así nos encontramos con todos los problemas, pero en los cuales en la propia descripción de los problemas pues se ve la terminología nacionalista o estatista, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de defensa de especies locales o frente a las foráneas. Esto, por supuesto, pues fue tratado con mucho interés pues por determinados animalistas durante el Tercer Reich, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, del expolio que realizaban las aves migratorias al ir a África por recursos y volver a nidificar a Alemania. Bueno, hay muchas cosas interesantísimas de este tipo de nacional animalismo que me ahorro. Podría ser luego, si queréis, la ronda de preguntas. Bueno, la siguiente, que es que yo sí que considero que este es, digamos, un proyecto de delirio objetivo, más allá, digamos, también de los delirios subjetivos que pueden llegar a tener, digamos, los proponentes de estas propuestas. Junto con digamos, pues, propuesta animalista política antrópica, ¿no? Que toma como plataforma pues el Estado-Nación, habría pues también una propuesta política anantrópica, que es básicamente la del ecologismo, que entiende que la ecología o que los ecosistemas funcionan como sistemas políticos autosostenidos, en los cuales pues hay unas relaciones entre las diversas especies que se parecen mucho, digamos, a la dialéctica de clases, entendida ya como lucha de especies. Habría también, pues digamos, una suerte como de relaciones internacionales entre los diversos ecosistemas, pues fomentado por las diversas especies invasoras, etcétera, y también podría hablarse aquí de nacionalismo y chauvinismo, como digo, de las especies autóctonas frente a las foráneas. Bueno, los dos autores que habéis señalado son dos autores, podría haber seleccionado otros, pero me apetecía seleccionar dos españoles, también que muestran, digamos, una cierta degeneración de cierto marxismo al filo precisamente de la transición y la vinculación de cierto marxismo después de mayo 68 con los movimientos verdes y ecologistas. Es el caso de Fernández Buey y de Jorge Richman. Sin más, no voy muy rápido, simplemente es una exposición, ya luego entraremos, supongo, a muchas más matizaciones, ¿no? El siguiente tipo de animalismo prácticamente definido es el criaturismo, ¿no? Ahí he puesto como referencia a John Harris, ¿no? El campesino literario, más bien no analfabeto, alfabetizado, que fue un promotor, digamos, de una famosa ley de ganado humanitaria y contra el sufrimiento gratuito de los animales. Aquí pues la he calificado de criaturismo porque se trata de una corriente animalista que tiene una fuerte carga teológica y que, por decirlo en términos de Rubius, pues presupone que todos los animales son criaturitas del Señor, ¿no? Y dependiendo de cómo esté organizada esa comunidad moral, ¿no? De los animales, en tanto que criaturitas del Señor, pues podremos encontrarnos con diversos tratos y morales respecto de los animales. Si esa comunidad moral de las criaturitas del Señor está organizada horizontalmente, pues tendremos a los animales como hermanos, que deben ser tratados en relaciones fraternales y respetuosas. Esa es, por ejemplo, la posición que tiene el criaturismo ateo, ¿no? Del jainismo en India. Y si está organizada verticalmente, esa comunidad moral, pues dependerá mucho si los animales están situados por debajo o por encima del ser humano. Si están por debajo, los animales serán tratados como siervos naturales, a los que tampoco hay que provocar un sufrimiento innecesario, ¿no? Sino que hay que tener piedad y compasión respecto de ellos. Esta es la posición, por ejemplo, que tuvieron pues todas las asociaciones protestantes contra el sufrimiento animal en el filo del siglo XVIII y siglo XIX, que no negaban el señorío de los hombres sobre los animales, que está en Génesis 1:28, sino que junto con ese señorío pues también introducían todas las cuestiones de Aristóteles acerca del buen gobierno de doméstico. Bien, si los animales están por encima, pues nos encontraremos con todos los fenómenos de supervivencia de las religiones primarias y las religiones secundarias, muy notablemente pues el carácter sagrado o impuro que tienen la vaca en el hinduismo y el cerdo en el islam. Bien, el criaturismo, como es evidente, pues es una posición metafísica, ¿no? Que está alejada pues de cualquier tipo de realidad material positiva, pero que no obstante encuentra, a mi juicio, pues un cierto fulcro de verdad y algún tipo de realidad material en las relaciones que se producen entre los animales domésticos y los seres humanos. En ese caso, sobre todo si estamos hablando de animales seleccionados artificialmente, como puede ser la raza de perros, o modificados genéticamente, como puede ser, por ejemplo, los animales de granja, sí que se puede hablar sin exageración de criaturitas del Señor, a saber, el Señor humano, exacto. Así que me gustaría retomar esta cuestión, esta lo dejo simplemente entre paréntesis, porque yo creo que esta es interesante para hablar de una posible moral, digamos, dentro de
precisamente la relación entre animales domésticos y seres humanos. Bien, junto con esta posición, la posición más analizada y seguramente triturada y muy bien estudiada es por Íñigo, pues es la del etologismo, ¿no? Aunque ellos, Emig, pues el autor que he puesto justamente ahí, ¿no? Franz de Waal, pues hablan de política de los chimpancés, en realidad ética no se podría hablar, como ya se ha hablado mucho, no se podría hablar sino más bien de una moral de los chimpancés, de sus diversos comportamientos, apareamiento, rituales, etc. Es importante distinguir, a mi juicio, aunque en ocasiones en ciertos autores están confundidas estas dos posiciones, entre el etologismo y el veganismo, en la medida en que el etologismo toma como plataforma de consideración práctica la especie o el grupo animal, y así no tiene ningún problema, digamos, en defender, por así decir, la violencia intraespecífica o la violencia intragrupal, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la violencia en las rituales de apareamiento entre machos, ¿no? Donde incluso puede llegar a provocar la muerte de ambos especímenes por los choques tan fuertes que se producen. Hay que distinguir esta posición del veganismo, que ya es una posición no moral, que toma como consideración pues eso, la pertenencia del animal a un grupo concreto, ya sea de la especie, ya sea pues, la banda, la tribu, lo que sea, sino el individuo concreto Este veganismo pues, tiene varias modulaciones. Es seguramente la tradición animalista que más trayectoria tiene, ¿no? Que se remonta prácticamente pues, a los pitagóricos y a los, por no hablar digamos, de las corrientes filosóficas indias, a los pitagóricos, a los neoplatónicos, y según las dos modulaciones que tiene digamos, la ética según el materialismo filosófico, ¿no? La ética de la firmeza puede ser fortaleza para con uno, generosidad para con los demás, pues puede ser digamos, un veganismo de la fortaleza, en el cual pues, uno es vegano por razones dietéticas, pues, porque le sienta mal la carne o porque cree que así se va a purificar digamos, los puros animales, que es la posición digamos, de los pitagóricos o de de buena parte del veganismo contemporáneo. Y ya voy cerrando. O bien altruistas, esto es generosas con respecto a los animales, que es seguramente la más sostenida precisamente por los animalistas del año 73 en adelante. La posición antiespecista, a mi juicio, es una posición ética, como la del veganismo, solamente que va un poco más allá, digamos, de simplemente contemplar las consecuencias de las acciones humanas sobre los animales, sino que tiene en cuenta, digamos, la ética más allá de la especie, sin caer tampoco en una visión Bambi, por así decir, del estado de naturaleza, ¿vale? O Disney. Es interesante simplemente señalarlo, ya cierro mi primera intervención, como ha hablado Íñigo, ¿no? Del modus tollens y el modus ponens en Antoniana Margarita, en el libro de Gómez Pereira, y a mí me parece muy interesante subrayar cómo el movimiento animalista se ha ido radicalizando históricamente a base de sucesivos desafíos planteados como reductio ad absurdum, ¿no? Así nos encontramos pues eso, en 1555, ¿no? Con el famoso parágrafo en el que Gómez Pereira dice: si los brutos hubieran podido ser como nosotros en lo que respecta a las sensaciones externas y los órganos internos, tendríamos que admitir que los hombres actúan por doquier de una forma inhumana, violenta y cruel. Este presunto reductio ad absurdum se tomó pues, como un modus ponens, evidentemente, y del mismo modo la afirmación de Thomas Taylor, ¿no? De que si se tienen que dar los derechos a las mujeres, pues también se le tienen que dar los derechos a los animales, fue tomada como modus ponens por el propio Bentham. Y así sucesivamente nos encontramos con lo que yo creo que es el origen del antiespecismo contemporáneo, que es el desafío que le lanza Ritchie no recuerdo a quién, a Salt, creo que sí, Ritchie a Salt en el año 1905 escribe un artículo en el que dice: si vosotros os consideráis animalistas antiespecistas ensocentristas, esto es, que consideráis que aquellos pacientes morales son, o éticos, porque en este tipo de tradición filosófica no se distingue entre las dos dimensiones, ¿no? Si consideráis que los pacientes morales o éticos son aquellos seres que tienen posibilidad de placer o displacer, no tendríais en vuestro proyecto político o moral simplemente que circunscribiros a abolir pues la industria cárnica y la industria de producción de pieles, sino que también tendréis que intervenir de una manera muy decisiva en el estado de la naturaleza. Y esta es una posición que, siendo considerada en época una reducción al absurdum, fue considerada en serio, precisamente por el autor que estoy señalando allí, Jeff McMahon, que tiene un famoso texto publicado en el New York Times, creo recordar, en el que defiende la extinción de los animales carnívoros, precisamente para crear, por así decir, pues como una especie de paraíso en la tierra entre los diversos animales que quedarían, que sean pues todos ellos veganos. Y por cerrar, por introducir algún elemento polémico ya en esta primera intervención, ¿no? La posición que yo he visto en Íñigo, digamos, de crítica más práctica al proyecto antiespecista, es que, pues, ex consequentis, el animalismo es un delirio objetivo que no se puede llevar a cabo, y sí que es cierto que, evidentemente, si uno se pone ya en este plano, digamos, de intervención en todos los ecosistemas,
para que, como yo he llegado a escuchar a Óscar Horta, pues crear los ecosistemas con las cadenas tróficas más cortas, para que así haya el menor número posible de, digamos, de depredaciones intermedias, con lo cual, digamos, el estado perfecto sería aquel en el que la Tierra fuera una snowball, ¿no? Estuviera perfectamente congelada y tan solo hubiera plancton que no tiene apenas capacidad sensible, ¿no? De sensaciones ni fenomenología de placer y displacer, y ballenas que tienen grandes cerebros y mucha realización a lo largo de muchos años de vida. Bien, para no terminar, bueno, sin más, que yo simplemente diría lo siguiente. A mí me parece muy curioso que precisamente Íñigo acuse de delirio objetivo al animalismo, teniendo en cuenta que su tesis doctoral versa acerca del proyecto animalista seguramente menos revolucionario y más reformista y gradualista, que es el proyecto Gran Simio, que pretende simplemente ampliar el círculo de consideración ética a chimpancés, bonobos, orangutanes y gorilas. Aquí no se puede decir que la consideración ética, la ampliación digamos, la comunidad moral o ética, como se quiere llamar, a estos simios superiores, supondría la destrucción del mundo. Pero yo iría un poco más allá, que es que si se llega, en el caso de los animalistas, si los animalistas revolucionarios tuvieran razón, y para hacer justicia habría que, ¿no? Fiat justitia pereat mundus, yo creo que la analogía aquí que se debería hacer, como no es la que habitualmente hacen los antiespecistas, ¿no? De entender que la liberación animal es análoga a la liberación de los esclavos en Estados Unidos, sino que la analogía que se tendría que hacer es más bien con la labor que hicieron aquí los españoles cuando llegaron y vieron que en el templo de Huitzilopochtli pues se sacrificaban diariamente del orden de una docena de prisioneros de las guerras floridas, ¿no? Quiero decir, esto es, seres humanos mantenían con otros seres humanos relaciones radiales sin considerarlos, digamos, en su dimensión ética, moral, circular en última instancia. Muy bien. Bien, 10 minutos, señor. Bueno, 10 minutos. 15, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, yo para comentar varias cosas, porque además realmente en teoría tendría que hablar del espacio antropológico, pero no es obligado, pues decir algo de lo que ha dicho Ernesto Castro. Digo que el siguiente bloque temático es el espacio antropológico, sin embargo voy a referirme a algunas de las cosas que ha dicho Ernesto Castro, a pocas, porque bueno, aquí hay un acuerdo grande, en gran medida de lo que ha dicho ahora. Bueno, gracias por lo que pondera mis artículos. Bueno, aquí no hay acuerdo. Si dijera que aquí empieza el acuerdo, pues sería yo que... Pero en fin, gracias por cómo pondera mis trabajos, etc. Eso por supuesto. Sobre la tabla, que me parece muy interesante, y eso yo creo que eso sí que tenemos que discutirla a fondo, porque me parece que es una tabla que es muy fértil y que es complementaria efectivamente a esa reconstrucción, vamos a decirlo así, diacrónica que hice yo, ¿verdad? Histórico-diacrónica o genealógica o lo que fuese. Pero esto es una tabla que es sistemática y está muy bien, vamos, quiero decir con esto que el cruce de estos dos criterios pues es muy fecundo. Ahora, yo creo que hay cuestiones de detalle quizás habría que recalibrarlas, por ejemplo, me parece a mí, por ejemplo, no creo yo que el rótulo veganismo, que sin dudas tiene mucho sentido aplicado a Singer, por supuesto, pero no creo yo que sea exclusivo de Singer, porque también Kimlicka y Donaldson son también veganos, y además se deriva de su posición que son veganos, lo mismo que efectivamente McMahon también es vegano. Y Singer, Emig al menos, diría que es antiespecista, no diría que es proespecista, ¿verdad? De hecho, la palabra antiespecismo, especismo le viene a Singer mucho antes que a McMahon a través de Richard Ryder, etc. Entonces, pues quiero decir con esto que algunas de las... hay que hacer ajustes, hay que decir, pero bueno, ajustes puntuales, porque luego está bien vista este cruce entre los criterios, sin duda. Me parece, por lo menos para sondear las posiciones EMI, que EMI quiero decir internas a los propios actantes sociales, en este caso a los propios animalistas o ideólogos animalistas, porque desde mi posición, desde una posición visto externamente, eso ni es política, ni es ética, ni es moral, ni nada, pero bueno, bien. Entonces, otra cuestión, que es la crítica que me han lanzado, para introducir una polémica, ¿verdad? Me ha lanzado Castro. Se refiere, ¿verdad?, efectivamente, Ernesto, a la última parte de mi tesis doctoral, que es un argumento que yo he expuesto en otros lugares, y lo he dicho, efectivamente he dicho esto. Bueno, he dicho algo parecido, algo semejante a lo que dice Ernesto. Pero algo semejante en el sentido geométrico,
Quiero decir que Ernesto ha aplicado unos puntos del plano a otros puntos del plano y entonces las figuras sí son semejantes pero en sentido geométrico. Lo que pasa que en el espacio vectorial la orientación es distinta, el tamaño es distinto y entonces hay que hacer ahora pues otra rotación inversa para... Entonces, quiero decir que hay que matizar esto. Entonces, cuando digo que el animalismo es un delirio objetivo ex consequentis, lo cual sería suficiente para negarlo por principio, fíjense ustedes en esto, si uno dice y se compromete con la posición de que algo es un proyecto imposible, pues no estamos aquí para generar proyectos imposibles. Es decir, que qué mayor crítica termodinámica ante el plan de crear el motor perpetuo de segunda especie, que eso no se puede hacer termodinámicamente, porque atenta contra las leyes de la física. Cuando digo que es imposible ex consequentis, no me refiero tanto al proyecto Gran-Simio en sí mismo, porque efectivamente el proyecto Gran-Simio no es imposible, porque se refiere a tres especies. Me refiero a algo que sin embargo está ya de alguna manera implícito en el proyecto Gran-Simio y explícito cuando los analistas del proyecto Gran-Simio dicen que es un primer paso. Y no solamente esto, sino que el proyecto Gran-Simio ha recibido críticas muy bien recibidas, muy coherentes, por parte de, por ejemplo, hay muchos, pero estoy pensando en el más recurrente, Gary Francione, que fue figurante del proyecto, pero que luego negó el proyecto, y además lo criticó y lo trituró con una crítica muy terminante, coherente, y falsa, más falsa que Judas, pero coherente, ¿verdad? Y bueno, más falsa no, es verdadera, en fin, vamos a ver. ¿Qué dice? Dice Gary Francione. Dice, el proyecto Gran-Simio en realidad lo que está haciendo es colocar la frontera entre nosotros y ellos unos pasos más allá. Pero en virtud del argumento, dice él, de las mentes parecidas, ¿por qué sitúa una frontera de la comunidad moral de los iguales en los bonobos, los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y los seres humanos? Incorporando a estos a nuestro club, digamos. Pues porque se parecen a nosotros, con lo cual el especismo sigue igual. Entonces Francione dice, no, esta no es la cuestión es el abolicionismo radical, ¿verdad?, etcétera. Y entonces eso sí que es un proyecto que ex consequentis es imposible, es imposible. Como es imposible prácticamente es imposible. Prácticamente es imposible, por ejemplo, la extinción de los animales carnívoros. Eso es imposible. Quiero decir que uno piensa en los animales carnívoros, claro, como estamos pensando bajo la influencia de los documentales de la 2 o en este caso de Teleazteca o lo que fuese, pues el tigre, el león, felinos y, felis, leo, pantera, leopardos, o cánidos. Pero claro, los animales carnívoros pues son también los úrsidos, muchas especies pues de primates. Bueno, eso si vamos a los mamíferos, si vamos a los insectos no digo nada, porque el porcentaje de insectos en la biomasa, ¿verdad? Hay que distinguir especie por especie, pues no digo nada, ¿verdad? Eso es imposible. A los gusanos nematodos, a los artrópodos, a los carnívoros marinos, en fin, eso cómo vamos a hacer que distinguir a esas especies, vamos a decir, imposible. Como es imposible in media res la extensión universal del veganismo, porque eso significaría, ¿verdad? Pues significaría efectos desde el punto de vista económico, pues imaginen ustedes, ¿verdad? Acabar con la ganadería industrializada, pues en fin, vamos a... Aparte de que el veganismo tiene otras consideraciones que quizás en otro momento pueda hacer. Bueno, entonces el caso es que se supone que en esta intervención tenía que hablar del espacio antropológico, así que voy a hablar un poco del espacio antropológico para que luego efectivamente Ernesto pueda entroncar también con esto. Vamos a ver. Voy a ir muy brevemente, en fin, esto ya es casi una indecencia hablar de esto tan brevemente, ¿no? El espacio antropológico, quiero decir, porque para los que no estén familiarizados con el materialismo filosófico esto es importante. Porque he dicho antes que los animales y los humanos nos parecemos muchos, claro, nos parecemos mucho. Entonces, claro, la pregunta que nos podemos hacer ¿es la cultura humana enteramente reductible a la cultura animal, a la cultura etozoológica? Pues es la cultura humana intragenérica dentro del género, ¿verdad? De la cultura zoológica, ecológica. Bueno, pues no. Una prueba que no es que las ciencias etológicas, las ciencias de la conducta animal son irreductibles las ciencias antropológicas, la sociología, la antropología, la historia, son irreductibles a las ciencias etológicas. Y como quiera que son irreductibles, es decir, que desde el plano de las leyes que regula la conducta animal no puedes dar cuenta desde el plano de las leyes que regulan la conducta animal, por ejemplo la conducta de nidificación de los gorilas, por poner una especie pues muy filogenéticamente muy próxima a nosotros, que además es muy inteligente y esto no sorprende a nadie. Quiero decir que el que se sorprende de que los gorilas y los orangutanes y los chimpancés son muy sofisticados cognitivamente
me recuerda, como decía Aristóteles, al que se sorprende de que la diagonal del cuadrado es inconmensurable con el lado. El que se sorprenda de eso es porque no sabe nada de geometría. Y el que se sorprenda de que los gorilas y los orangutanes y los chimpancés tienen conductas cognitivamente súper sofisticadas es porque no sabe nada de darwinismo, es que es lo que cabe esperar. Desde el punto de vista filogenético es la navaja de Ockham, como dice Francis Ball muchas veces, ¿no? Entonces, la conducta de nidificación de un gorila frente a, por ejemplo, la ciudad de Bogotá. Claro, la ciudad de Bogotá, definida por el Cardum y el Dodecamum, que en el centro además está la plaza de armas, es una réplica ¿de qué? Pues es una réplica de otras muchas ciudades, de la ciudad de Santa Fe de la Paz, por ejemplo, etcétera, y de la ciudad de Veracruz, de ciudades españolas. Y entonces esto quiere decir que hay, pero sin embargo, un nido del gorila, ¿verdad?, no es una institución que esté replicada por otros nidos históricamente en muchos continentes, etcétera. Esta es la cuestión. Quiere decir que desde las leyes intragenéricas que dan cuenta de la nidificación primate, pues no se puede reconstruir una ciudad humana, por ejemplo, porque la ciudad humana involucra la historia, involucra la arquitectura, involucra las matemáticas, la resistencia de materiales, teoremas fundamentales de física, etcétera. Bien. Entonces, como resulta que las ciencias son distintas, las categorías tienen que ser distintas, porque hay tantas ciencias como categorías del ser, hay círculos en la realidad que son irreductibles unos a otros. Entonces esta es la prueba de que el ecologismo reduccionista es falso. Ahora bien, ¿dónde poner la diferencia? Entonces, vamos a ver, es que esto, en fin, vamos a ver. El materialismo filosófico considera que la antropología no se ocupa de un objeto, del hombre. Esto es elemental. Porque ninguna ciencia en general se ocupa de un objeto. La antropología se ocupa de muchas cosas, por ejemplo, de hachas, de jarrones, de bifaces, de cráneos, en fin, de lo que fuese. Pero de un material. Este material antropológico, sin embargo, pues no está dado en absoluto, en abstracto. ¿Por qué no está dado en absoluto, en abstracto? Pues bueno, me van a perdonar ustedes, los que sepan algo de esto me van a perdonar, los que no sepan, que no se crean que después de oírme a mí van a saber. ¿Por qué no está dado en abstracto? Pues porque si aceptásemos que está dado en abstracto estaríamos en Fichte. Y entonces Fichte dice que simplemente pues eso, que el yo se pone al yo y al no yo, ¿verdad? Y entonces el hombre, el material antropológico, pues no está dado justamente en función del hombre, exclusivamente. Está dado en función de otras muchas cosas que no son humanas. ¿Por qué? Porque necesitamos de muchas cosas que no son humanas, por supuesto. Como es humana un bifaz, pero no es humano quizás, pues qué sé yo, un río no es humano, ¿verdad? Y sigue otras legalidades distintas. Entonces, el material antropológico del que hablamos está situado en un contexto que es envolvente. Ese contexto que es envolvente, en cambio, no es amorfo, sino que se puede organizar en tres órdenes de relaciones, que son tres órdenes constitutivamente distintos, que son tres órdenes además que son separables, son disociables en sus regímenes y en sus ritmos, pero no son separables porque no se pueden separar existencialmente, sí esencialmente. ¿Cuáles son estos órdenes? Que además no es caprichoso que sean tres, no es caprichoso que sean tres. Y es tres es precisamente por esto, porque al generar figuras disociables pues podemos jugar con 2 a 2, pero sin embargo si hubiese 2 no podemos jugar con ellos. Esto es la cuestión. No son combinables si fueran 2, ¿verdad? ¿Cuáles son estos tres órdenes? Pues las relaciones que los hombres mantenemos con la naturaleza, impersonal en la medida en que está regulada por... Bueno, la naturaleza es un decir, pero en fin, vamos a ver. Por las leyes físicas, químicas, geológicas, es decir, por regularidades alfa-operatorias, decimos. Las relaciones que los hombres mantenemos con los otros hombres, a esto lo vamos a llamar el eje circular, al otro lo vamos a llamar el eje radial. No tengo tiempo de decir por qué circular y por qué radial. Bueno, bien, imaginemos un círculo. Y entonces en la circunferencia situamos a los hombres, ¿verdad? Y en una circunferencia inscrita en esta misma circunferencia, pues situamos a los estromas de la naturaleza, los elementos de las morfologías naturales, o en fin, del mundo, en fin, como se quiera. Y entonces, pues claro, esta circunferencia inscrita en otra circunferencia, pues claro, si analizan los momentos uno a uno da un radio, ¿verdad? En fin, ¿y cuál es el tercer orden de relaciones? El tercer orden de relaciones, que es, a nuestro juicio, en fin, esta es la propuesta de Gustavo Bueno, que es la propuesta realmente, ¿verdad?, pues que rompe con la tradición moderna, ¿verdad? ¿Cuál es el tercer orden de relaciones? Pues el tercer orden de relaciones es las relaciones que relacionan a los hombres con sujetos operatorios
esta es la cuestión. No cosas, no autómatas, sujetos operatorios, que sin embargo no son humanos. Y entonces, claro, si son sujetos operatorios que no son humanos, son semejantes a los hombres, sí, son distintos, también son distintos. Y entonces, estos sujetos operatorios, ¿quiénes son? ¿Es la clase vacía? Pues hombre, no es la clase vacía. Por ejemplo, en muchas culturas pues son los espíritus, los demonios, los dioses. Claro, si negamos estas entidades, ¿es la clase vacía? Pues tampoco, porque son los animales. Esta es la cuestión, los animales. Y entonces, la relación de los hombres con los animales es irreductible a los otros dos sexos. Esto es lo que queremos decir. Y entonces, claro, teniendo en cuenta que las relaciones personales, propiamente éticas, políticas, etc., y tengan ustedes en cuenta que la condición de persona es separable, es distinguible de la condición de individuo, puesto que no es lo mismo individuo que persona. La noción de individuo es una noción biológica, si se quiere decir así, ¿verdad? Y entonces todos somos individuos. ¿Somos todos personas? Pues depende. Para persona, ¿verdad? Pues por ejemplo, bueno, persona viene de prosopon y de personare, con lo cual eso es evidente que la persona es inseparable o es indisociable de una sociedad de personas. La persona será siempre una sociedad de personas. Incluso las personas divinas serán una sociedad de personas. La sociedad de personas trinitaria, que es una sociedad creaciones S.A., ¿verdad? Bien, entonces las personas se pintan en sociedades de personas. Entonces, ¿un individuo humano es siempre una persona? Pues no siempre. No siempre. Por ejemplo, los bárbaros en la civilización romana no eran personas, eran ganado parlante, que decía Aristóteles. O esclavos. Se personificaron con el tiempo. ¿Por qué? Porque la noción de persona es una noción histórica, esencialmente histórica. Y entonces, que se extiende y que se puede además reducir, se pueden despersonalizar, seres humanos también, etc. Entonces, por ejemplo, los sujetos con los que experimentaba Hierófilo de Alejandría, para, pues, en los inicios mismos de la neurociencia, ¿verdad? Pues eran condenados a muerte, eran personas, pues hombre, no se trataban como personas, ¿verdad? Entonces, persona es una condición, por tanto, que tenemos no por derecho divino, ni por derecho natural, sino por institución histórica, Entonces, con esto quiero decir que se puede ampliar los límites de la personalidad para extender a los animales. Bueno, vamos a ver. Voy a terminar muy pronto, pero esto también es una invitación para el diálogo, o para el debate. Que es lo mismo, el diálogo sí, pero en fin, esto cuando hablamos de exposición. Entonces, bueno, ¿se puede ampliar? Pues tres tipos de respuesta. Dos tipos de respuesta, pero la primera respuesta es un caveat también, como dice Ernesto Castro. Vamos a ver. Primero, que la clase ¿se puede ampliar a los animales? Bueno, pues a los animales no humanos. Claro, la clase de animales no humanos, primero que es una clase amorfa, porque es una clase negativa. Entonces aquí hay que distinguir muchas especies. Entonces, y seguramente los problemas que arrojan diferentes especies son distintas también. No es lo mismo una pulga que un mono. Entonces, pero ¿se puede ampliar la noción de persona a los animales, a ciertas especies de animales no humanos? Bueno, vamos a ver. Lo primero que podríamos decir es que esta pregunta apela a la posibilidad de hacer eso. Claro, cuando hablamos de la posibilidad, un sistema filosófico como el materialismo filosófico, que es un sistema actualista, no me puedo meter en lo que es esto, tiene que recordar siempre lo que dijo Diodoro Cronos. Y lo que dijo Diodoro Cronos es que solamente lo que se verifica es posible, solamente lo que está en acto está en potencia. Porque si hubiese cosas que están en potencia pero no se pasan al acto, pues entonces de lo imposible saldría lo posible. Esta es la cuestión. Entonces, esto es el actualismo. El actualismo supone sencillamente supone negar la distinción acto y potencia, ¿verdad? Esta es la cuestión. La potencia es una idea metafísica. Esta es la cuestión, es una idea metafísica. Entonces, con esto quiero decir, pues que si aplicamos esto de los cronos no es posible porque de eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y está por ver que ocurra, ¿verdad? En fin, esta es la cuestión. Ahora, ¿y por qué no va a ser posible? ¿O por qué no va a ser? ¿O por qué no ocurre? Ya que decimos que es imposible porque no ocurre, ¿por qué no ocurre? Bueno, yo creo que una de las razones por las que no ocurre, por las que no se amplía la idea de persona a las especies animales no humanas, por ejemplo los primates o los primates no humanos, a los gorilas, lo que fuese, pues tiene que ver con que, vamos a ver, ¿por qué razón pensamos y Ernesto Castro y yo parece que estamos de acuerdo en esto? Bueno, quizás no, pero vamos. Que el proyecto de Bill Kimlicka y de Sue Donaldson en su libro Zoopolis, en el cual se dice que lo que habría que hacer con los animales es dar a los animales domésticos que viven en nuestras ciudades la condición de ciudadanos del estado correspondiente, con lo cual los perros callejeros habría que definirles mexicanos, etc. Y a los animales salvajes habría que considerarles soberanías extranjeras. Esto lo dicen así. ¿Por qué nos parece que esto es extravagante?
si nos parece, a mí me parece que eso es una extravagancia, es decir, considerar a los gatos, decirle que es mexicano, pues en fin, eso es una... Entonces, bueno, pero muchas mayores extravagancias han visto, como cuando se dice que el hombre de Atapuerca, el homo heidelbergensis de Atapuerca, o el homo rudolfensis, bueno, el heidelbergensis, o en fin, o un homo anteceso, o lo que fuese, pues es el primer burgalés. En fin, pues eso también es absurdo, claro, no es burgalés, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tan absurdo una cosa como otra, quiero decir? ¿Por qué ¿por qué nos parece una extravagancia este proyecto? Bueno, pues, entre otras cosas, porque la condición de persona no es una condición natural ni divina, ya digo, no está dada por el derecho divino ni está dada por el derecho natural, pues sería lo mismo, sería la misma hipóstasis metafísica de una cosa u otra. Es decir, no tenemos los derechos por naturaleza, ni los tenemos por Dios, los tenemos porque nos da la sociedad política, concretamente. Si no, no los tenemos, evidentemente. Con esto quiero decir que la noción de derechos internacionales y de leyes internacionales pues es una noción que hay que disolver, porque, bueno, en fin. Entonces, ¿por qué razón? Bueno, por la siguiente razón. Porque si ampliásemos la noción de persona para incluir a estas especies, claro, como se supone además que el canon del eje circular es la idea de igualdad, pero en fin, esto ahora no voy a hablar porque es un tema muy complejo y creo que Ernesto quiere hablar de esto y yo me gustaría hablar también después de esto. Pues entonces, naturalmente, pues resulta que los animales no están dados, no están en condiciones de recibir la personalidad en sentido directo. Sí lo estarían en recibirla en el sentido, digámoslo así, personalidad por cortesía. ¿Entienden ustedes? Por cortesía. Como es persona por cortesía, pues esta familia de cuadrúpedos humanos que había en Turquía hace unos años, que es un infradesarrollo cognitivo, también unas características, digámoslo así, bioanatómicas, pues muy raras, etcétera, son personas por cortesía. Ahora bien, si todo lo que queremos decir es que somos personas, que hay que considerar a los animales no humanos como personas por cortesía, pues eso, pues en fin, nos estamos amparando en una ficción legal. Ahora, si lo que queremos decir es que tienen que ser ciudadanos con todos los derechos, pues entonces eso es un proyecto delirante. Y si lo que queremos decir con esto, que podría ser también, es que simplemente hay que ofrecerles un buen trato, de esto me gustaría ver después, pues entonces sencillamente lo que hay que decir es que no hay nada que objetar. Que nadie está diciendo, bueno, por lo menos yo no digo que a los animales haya que maltratarlos, innecesariamente, etcétera. Entonces, pero claro, esto nos pone más cerca del animalismo de John Harris, es decir, que cuando pone la ley del maltrato de ganado, que presupone esa ley de ganaderos, claro, esa es la cuestión, ¿verdad? Si no hay ganaderos, no hay ley de maltrato de ganado. Bueno, pues nada, esto por ahora. Bueno, sí, bueno, yo en esta intervención íbamos a centrarnos en el tema del espacio antropológico, pero a mí inevitablemente pues ya empiezo a friccionar con también unos temas de ética, moral y política. ¿Por qué he dicho, no? Porque también me apetecía ver, aunque simplemente como hipótesis o experimento, en qué medida, aceptando una serie de consecuencias o de carácter ético, moral, principalmente en relación al animalismo, pues había que modificar ciertos presupuestos del espacio antropológico, ¿no? O revisar algunas cuestiones del espacio antropológico. Principalmente lo que tiene que ver con la dinámica del espacio antropológico, ¿no? Cómo evolucionan esos tres ejes a lo largo del tiempo, porque evidentemente en los textos de Bueno, donde se presenta el espacio antropológico, con los tres ejes que ya ha presentado Íñigo, ofrece pues evidentemente un enfoque sistemático, como el que yo he utilizado en esa tabla, donde pues las cuestiones cronológicas se difuminan bastante, ¿no? Esto evidentemente pues en las obras posteriores de Bueno pues se ha ido concretando y puntualizando, y sobre todo se le ha dado un enfoque pues eso, genealógico, ¿no? Principalmente estoy pensando pues en el ensayo sobre las categorías de la economía política, que yo creo que sí que es un análisis constitucional o genealógico o diacrónico, digamos, de la constitución del eje radial, ¿no? De la relación entre el ser humano y pues lo que ha dicho, ¿no? Los estromas del cosmos, en fin. El eje circular está analizado genealógicamente o diacrónicamente, principalmente en el primer ensayo de la ciencia política, pero también en el sentido de la vida, y yo creo que parte principalmente del género literario del sentido de la vida es lo que lastra las posibilidades digamos, las limitaciones del texto, o digamos, las conclusiones a las que se llega, o el lugar en el que termina el análisis. Finalmente el eje angular pues, está analizado de manera brillante, a mi juicio, en el
El mal divino, que de nuevo era prácticamente el libro de cabecera a la hora de impartir mi curso sobre cuestiones de filosofía del arte, porque cuando uno da filosofía del arte en Paleolítico, Neolítico, Egipto, Mesopotamia, etcétera, pues lo que se encuentran son precisamente, pero las religiones primarias, secundarias y terciarias tal cual, no hay otra. Bien, yo creo que el principal problema al que nos enfrentamos aquí es que en el dinamismo, digamos, del eje circular, de cómo, pues digamos, por así decir, prácticamente en el presente nos encontramos todos los miembros de la especie humana englobados en ese eje circular en relaciones de igualdad, eso no está, digamos, yo creo, lo suficientemente bien estudiado en el sentido de la vida, precisamente por el carácter o el estilo literario que tiene el texto, principalmente de lecciones magistrales en las que sí que hay ciertas cuestiones genealógicas de fondo, pero no se entra en elementos que yo creo que son también de mucha actualidad para el marxismo filosófico del presente. Estoy pensando principalmente pues, en algunas cosas que han salido, ¿no? Como es la cuestión del feminismo, o básicamente cómo hay ciertas, o la cuestión del antirracismo, etcétera, cómo hay ciertos segmentos, o clases, o grupos de la propia especie humana que el marxismo filosófico parece que por decreto considera miembros del espacio del eje circular, que sin embargo se han ido incorporando históricamente, ¿no? ¿Y cuál ha sido realmente el motor que ha producido esa dinámica, también para ver si el animalismo cuenta, digamos, aunque no se puede hablar en este caso de una clase elegida por la historia, cuenta, digamos, de alguna verosimilitud en esa línea de progreso, ¿no? Bien. O de esa racionalidad de la orización, digamos, de los individuos que forman una comunidad política, una comunidad moral, una comunidad ética. Bien. Si se puede hablar algo así como una unización, digamos, ética. Bien. No está detallado, pero el texto principal de Bueno contra el proyecto de ley que presentó el Partido Socialista en las Cortes españolas consistía en afirmar que a los seres animales no se les podía dar derechos por una cosa que ha señalado Íñigo, que es porque los derechos implican deberes, por un lado, y por otro lado, porque por mucho que se quiera hacer análogo, digamos, la explotación que se hace a los animales con la explotación que se llevaba a cabo sobre los negros o sobre los esclavos, pues la principal diferencia es que los esclavos se rebelaban contra sus dominadores, mientras que los animales pues no lo hacen con la suficiente organización como para realmente, digamos, rebasar el estado en el que se encuentra. Bien, yo la principal objeción que plantearía a la idea, porque también es una lectura, entiendo que aquí estoy interpretando y respondiendo esto de una manera un poco muy pro domo mía, ¿no? Pero dando por sentado, digamos, que la dinámica entre dominación y rebelión es la dinámica del dinamismo del eje circular, ¿no? Y que va permitiendo la expansión y en ocasiones retroceso de ese propio eje circular, porque nada promete que las mujeres sean de aquí ad infinitum miembros políticas del Estado-Nación, ¿bien? Porque puede haber un retroceso político que no presuponiendo, no somos hegelianos en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces no es retroceso. Pues es la cuestión. Vale. Perfecto. Pues eso, ¿en qué medida se puede plantear? Bueno, el principal problema que yo veo al aplicar esto a la cuestión de los animales es en qué medida, y sobre todo la ética, y perdón por digamos, lo tumultuoso que está esto, pero realmente es que he tenido que avanzar un poco en mitad de la selva, por decirlo así, es qué sentido tiene la virtud de la generosidad ética en contextos donde parece que lo único que vertebra las relaciones entre individuos es las relaciones de dominación. Bueno, hay una serie de pasajes, a mi juicio muy interesantes, y los planteo. Ya digo que no tengo una tesis firme sobre estos temas, me parecía más interesante pues traer los materiales. En el sentido de la vida, cuando Bueno habla de la generosidad, hace unas puntualizaciones muy interesantes acerca de lo que él llama la voluntad de poder intrínseca en la noción del don, porque todo regalo, toda generosidad implica una cierta reciprocidad, ¿no? Y así dice, cito textualmente, dice, los regalos hacen esclavos como los latigazos hacen a los perros. Los regalos son chantajes secundarios en los que no se amenaza con revelar un secreto previo, sino que se crea una situación de dependencia y dominación, ¿no? Claro, aquí la cuestión es si la generosidad entonces se debe entender más bien como una generosidad prudencial, como una generosidad condicionada, que tan solo tiene sentido en relaciones de igualdad.
o si, junto con este mecanismo, digamos, de expansión del eje circular mediante la dinámica, básicamente, de dialéctica de clases, pero también de dialéctica de géneros, o dialéctica de razas, o de especies, o como se quiera ver, también hay un elemento, aquí se me va a acusar ya la acusación, ¿no?, de idealista o lo que sea, de también, creo que hay un cierto punto de verdad, por decirlo rápidamente, en las afirmaciones que realizan muchos antiespecistas acerca de los diversos círculos de empatía. Es decir, que yo creo que uno de los elementos principales que hace que las normas éticas y morales tengan poder coactivo sobre, digamos, la conducta humana consiste en que por detrás están apoyados en fenómenos muy conocidos de orden psicológico y biológico, como es el de las neuronas espejo y el gen egoísta, que se convierte efectivamente en altruismo hacia los demás. Bien, en ese sentido, yo creo que sí que se puede hablar, digamos, de una expansión de los círculos de empatía, y que principalmente el motor o el fundamento principal del movimiento antiespecista a día de hoy no es otro que una cierta empatía, que uno puede considerar como delirio, pero que yo creo que está fundada, digamos, por lo menos categóricamente, científicamente, hacia animales que presentan morfologías muy similares a las nuestras. No es para nada accesorio, como bien has dicho, que muchos antiespecistas mucho más radicales, que sean puramente antrópicos, digan que esto parece pues simplemente como si hubiera diferentes clases sociales, y los más parecidos a nosotros pues son los que primero reciben, digamos, la carta de ciudadanía. Poco más que señalar realmente. Sí que quisiera señalar una cosa en relación a esto que he comentado hoy, Íñigo, de que él no se opone al maltrato gratuito a los animales. Es cierto, de hecho él, al final de lo que por lo menos la defensa de la tesis, de la comunicación que hiciste del texto de la defensa de tesis, hablas acerca reinterpretas, ETIC, el movimiento antiespecista contemporáneo, como un fenómeno religioso, y consideras perfectamente plausible la idea de una piedad hacia los animales, precisamente en tanto que fuente de las religiones primarias. Claro, aquí la cuestión es hasta qué punto, es un tema que está en el debate con Álvaro González, después del Paleolítico, el eje, aunque exista un eje angular como algo posible, porque fue factible, fue una realidad empírica, pues digamos que las únicas figuras que se configuran son planas. Es decir, aunque hay una posibilidad de figuras 3D, teniendo en cuenta el tercer eje, y aunque haya supervivencias de las religiones primarias bajo la forma, por ejemplo, la tauromaquia, la realidad, digamos, la vida cotidiana de la mayor parte de los seres humanos trata de facto a los animales como principalmente miembros del eje radial, como fuentes de proteína, como animales de carga, como fuerza, como trabajo. Bien, muy importante este, sí. Y bueno, eso es todo lo que quisiera. Y dejo ya un poco para la siguiente intervención sobre la ética y la moral, pues en qué medida, si los animales han sido reducidos después del Paleolítico aparentemente, ¿no?, al eje radial, salvo para autores piadosos como el caso de Íñigo, no se podría también contemplar la posibilidad de una confusión o de un entrecruzamiento del eje angular con el circular, pues eso, en contextos domésticos donde los animales están configurados tanto conductual como genéticamente y seleccionados artificialmente para comportarse, digamos, de manera amable respecto a la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? Bueno. Pues, bueno, muy rica la intervención de Ernesto Castro, por supuesto, y muy sugerente. Y vamos a ver, yo voy a rescatar porque tengo que avanzar con el programa entonces tengo que hablar de ética y moral ahora, y entonces esto nada me pasa, ¿verdad? Entonces, pero tampoco puedo renunciar vamos a ver. Para empezar por el final, porque además es un punto que es muy importante, muy interesante, pero yo creo que no es accidental este debate, lo de las religiones. Por lo siguiente, bueno, lo que quisiera matizar en todo caso es que vamos, que esa interpretación que hago, aunque aunque sí la digo en mi tesis, yo no me la quiero atribuir a mí, eso es una cosa de Gustavo Bueno, quiero decir que ahí no. Entonces, Gustavo Bueno ha sugerido esto, lo ha dicho, pero con otras palabras, bueno, de otras maneras y de manera más breve, y yo lo he desarrollado ahí con respecto al proyecto de Lo que quiero decir es que yo no encuentro otra forma, bueno, por supuesto que David Álvaro González no está de acuerdo conmigo en esto, pero yo no encuentro otra forma de leer el animal divino, esto para empezar. Y tampoco encuentro, y además no es que no encuentro la forma de leer el animal divino, es que yo creo además que el animal divino tiene razón en esto, que diciendo que los animales son realmente númenes, es decir, que el eje angular no desaparece,
Y entonces, lo que ha pasado con los animales es que en la modernidad se les ha interpretado como máquinas y ahora se les interpreta como personas. Pero no son ni máquinas ni personas. Son númenes, porque númene no quiere decir otra cosa que sujeto operatorio no humano. Es que no quiere decir más que esto. Entonces, y claro, en el Paleolítico resulta que ese sujeto no operatorio no humano tenía relaciones luminosas con nosotros porque eran superiores a nosotros, como es natural, porque un tigre de sable tú me dirás si no es superior a un ser humano, eso por supuesto. Entonces vamos a ver, y entonces ahora que no estamos en el Paleolítico, claro, en el Paleolítico por supuesto se produjo el asesinato de los númenes porque se les encerró la ganadería, la revolución neolítica de Gordon Childe, ¿verdad? Pero lo que sucede ahora es que ahora que no estamos en el Paleolítico, sin embargo, puede haber contextos en los que los animales retengan su luminosidad y la vuelven a reducir, como por ejemplo un tigre, o si te aparece un tigre, ya te digo yo si ese bicho es Dios o no, ¿verdad? Bien, entonces, quiero decir que la disimetría con los seres humanos es de tal magnitud, ¿verdad? Pero en fin, no vamos a, yo creo que esto es un poco accidental, aunque es importante, ¿eh? Es accidental la cuestión esta. Claro, el eje... Tiene toda la razón Ernesto en decir que el eje angular, el eje circular y el eje radial no están dados, quiero decir que no se puede pensar que estos tres ejes, pues, que no se les puede sustantificar o hipostasiar, como si estuvieran dados in illo tempore, puestos por el ayuntamiento ya desde el precámbrico, por ejemplo, o bueno, no desde el precámbrico, pero en fin, desde lo que fuese, ¿verdad? Desde el Acheliense o el Mustepén, no se puede pensar eso. ¿Por qué no se puede pensar esto? Bueno, pues porque no es verdad, porque efectivamente se constituyen históricamente. Pero también es verdad que no se pueden... pero que lo que también es verdad es que hay que proceder in media res. In media res, con los tres ejes ya constituidos, hay que interpretar situaciones del pretérito, pero dando por supuesto dos ejes. Eso es el dialelo. Dándolo por supuesto constantemente, porque son indeducibles. Y entonces, de la misma manera que no se puede deducir los cuerpos, eso es el dialelo corporeísta, no se pueden deducir los cuerpos. No se pueden deducir los cuerpos, porque si tú partes de los cuerpos como estructuras tridimensionales, ¿verdad? Que son tridimensionales necesariamente, porque si no, no se podría operar con ellos. Si no son tridimensionales, no se puede operar con ellos, quirúrgicamente, ¿no? Analítica y sintéticamente. Si de esos cuerpos, partiendo de esos cuerpos a cubo, haces un regresus que te conduce, pues qué sé yo, al quark, pues como en el famoso libro de Gell-Mann, del quark al jaguar, ¿verdad? Pues del jaguar al quark se puede ir, pero del quark al jaguar no se puede volver. No se puede volver porque no se puede reconstruir el cuerpo. Entonces, al cuerpo hay que darle por supuesto, ¿verdad? Los cuerpos hay que darles por supuesto porque es el horizonte mismo del plano práctico en el que se desenvuelven nuestras operaciones. Y ese es el diario corporista, porque si intentamos deducir los cuerpos es como deducir la máquina de escribir, ¿verdad? Que decía Hegel. Mira, ahora me he reconciliado a citar a Hegel con Kant de Vida, aunque antes la había criticado, pues ahora citar a Hegel. Bien, entonces, la cuestión es que entonces, efectivamente, los ejes hay que darlos por supuesto. Y entonces, es cierto que la idea aquí es que, la tesis aquí es que el eje circular está medido efectivamente por el canon de la igualdad. Claro, esto es cierto. Las relaciones de circularidad circulares son relaciones de igualdad en el sentido de la isonomía, por ejemplo, o de lo que fuese, ¿no? Porque la idea de igualdad es, de nuevo, muy compleja, etc. Claro que esto es verdad, pero esto es verdad, pero es una verdad muy abstracta. Y que si no se enriquece inmediatamente con otras cosas es falsa, es una verdad falsa. Es una verdad unilateral, abstracta, ¿verdad? Abstracta. ¿Por qué? Porque esa igualdad que resulta que es el canon, ¿verdad? Del eje angular, pues se parece en esto, pues qué sé yo, se le parece esto a la ley de caída libre de Galileo, ¿verdad? La ley de caída libre de Galileo, la caída libre es la caída de un cuerpo que solo está influenciado por el campo gravitatorio, pero como descontando, por ejemplo, pues la resistencia aerodinámica del aire. Tú me dirás en qué condiciones puede cumplirse eso, que es la cuestión, ¿no? Entonces, es una verdad abstracta, entonces, solamente cuando se combina con otras... Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la igualdad en realidad, pues ni siquiera dentro de la especie humana. Esta es la cuestión, que los hombres no son iguales. Realmente no son iguales. Y entonces, ¿por qué no incluir a los animales en este canon, aunque fuese abstracto, ¿verdad? De la igualdad, si entiendo bien aquí, es de las cuestiones de las normas éticas, morales y políticas. ¿Por qué no? Bueno, pues aquí viene la cuestión. Vamos a ver. Entonces, ahora empiezo lo que tendría que haber dicho. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Claro, lo de ética y moral, pues naturalmente, claro, aquí, en fin, para no agobiar, aquí hay una especie de dilema. Por un lado no les quiero aburrir, pero por otro lado, sí, como tengo que decir unas cosas, porque si no, va a parecer que lo que digo es gratuito. Claro, ética y moral generalmente se entiende como sinónimos.
y como dos disciplinas, como una disciplina filosófica, en el cual además hay una comunidad disciplinaria que tiene la ética, que es la comunidad de la ética normativa y de la ética práctica, como dice Peter Singer, etc. Bueno, pues, en fin, vamos a ver. Claro, esto, en realidad, hay dos maneras de verlo. Esta es una. La otra es darse cuenta de que las ideas de ética y moral son ideas filosóficas, no son conceptos como puedan ser, qué sé yo, el concepto de escuadra, o el concepto de célula beta de los islotes pancreáticos, por ejemplo, o el concepto de triángulo biyectángulo, que es, desde el punto de vista del plano euclidiano es un imposible, es un contraconcepto, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no puede haber un triángulo birectángulo, porque entonces ya tendría ya 180 con solo dos ángulos, ¿verdad? Los ángulos internos tienen que sumar 180. Los tres. Claro, estos son conceptos científicos. Claro, ética y moral son ideas filosóficas, con lo cual quiere decir que definir que sea la ética y la moral sería un problema filosófico. Este es el problema, ¿verdad? Entonces, como es un problema filosófico y la unidad de la filosofía es la polémica, pues entonces aquí está la cuestión. Entonces, decir ética normativa, ética práctica, como si fuera decir bioquímica, pues es mucho decir. ¿Por qué? Pues porque resulta que, primero, que la ética y la moral no son sinónimos, desde nuestro punto de vista. ¿Y por qué no son sinónimos? Porque significan, primero porque significan cosas distintas en latín y en griego. Eso significa carácter y mos moris quiere decir costumbres. Y en segundo lugar, porque, bueno, y luego ya decir ética, sintagmas como ética práctica, ética normativa son redundantes, por así decirlo, porque la ética siempre es práctica. Claro, esto ya Aristóteles, ¿verdad? La ética es una disciplina práctica. Es una disciplina práctica porque no es una disciplina especulativa ni es una disciplina poética, es una disciplina práctica, ¿verdad? Práctica, que clasifica, es decir, una disciplina práctica que termina en una energía, ya no en un ergon, etc. Y ética normativa también es redundante también, porque la ética dice esencialmente, no por accidente, dice relación a normas, etc. Porque es una disciplina práctica, justamente, ¿verdad? Y entonces, como es una disciplina práctica, pues entonces las operaciones son esenciales y las operaciones están normadas. Ahora, el problema aquí es distinguir entre normas éticas y normas morales. Porque hay muchos tipos de normas, bueno, y otros tipos de normas también. Porque normas, quiero decir que las normas no se agotan en la ética, aunque la ética incluya normas. Por ejemplo, una ejecución de un sicario de los Z es una instrucción normada, porque se sabe cómo hay que hacer esa ejecución. Ahora, ¿es una instrucción ética? Pues no, lo más antiético que puedas pensar, ¿verdad? Es eso, justamente. Pero tiene normas internas. Una institución, como puede serlo, por ejemplo, la decapitación por guillotina, también tiene normas. ¿Es ético? Pues hombre, dudosamente. Bien, en fin. Entonces, la ética y la moral y otro tipo de normas que puede haber, etcétera, normas tecnológicas, o como sea, pues entonces también son distintas por sí mismas. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es? En fin, vamos a ver. Esto, de nuevo, voy a ir a abreviar muchísimo. Vamos a ver, tal y como lo trata el materialismo filosófico, el principio de la sindéresis, que es la prudencia, ¿verdad? Consiste, el principio fundamental de la sindéresis, en la conservación de los cuerpos humanos. Entonces sale la pregunta, ¿y por qué humanos? Bueno, vamos a ver. ¿Por qué humanos? Bueno, porque la corporeidad humana canónica, que es la corporeidad, ¿qué significa la corporeidad humana canónica? Pues sencillamente piensen ustedes en el canon de Policleto, ¿verdad? Por ejemplo, esta es la corporeidad humana canónica, está asociada a la racionalidad humana, en cuanto que racionalidad institucional. Y en esto Gustavo Bueno no hace otra cosa más que situarse en una tradición, vamos a decirlo así, corporeísta en este punto, ¿verdad? Vamos, corporeísta en el sentido que voy a decir, corporeísta trascendental, ahora veremos por qué. En una tradición que empiezan Anaxágoras, como todos ustedes recordarán, ¿verdad? Aristóteles más bien dice, Anaxágoras decía que como tenemos las dos manos somos los más inteligentes. Yo digo más bien que, bueno, al revés, ¿no? Yo digo que como somos los más inteligentes tenemos dos manos. Anaxágoras decía que como tenemos dos manos somos los más inteligentes. Claro, la posición materialista aquí es la de Anaxágoras, no la de Aristóteles. Hasta Heidegger, es decir, que la importancia del cuerpo, ¿verdad? Pasando por Spinoza, por Marx, etc. Y entonces, resulta que la corporeidad humana está asociada trascendentalmente, pero en el sentido de la trascendentalidad de los escolásticos, en el sentido de la trascendentalidad de Felipe el Canciller, vamos a decirlo así. Está asociada a la racionalidad operacional, y a una racionalidad operacional que es distinta de la de los animales. ¿Por qué? Porque está normada. Sin embargo, la de los animales no está normada, está rutinizada, por así decirlo, tiene rutinas, normas. Entonces, ¿qué es una norma? Una norma es una contraposición de diferentes rutinas. Por ejemplo, desde luego hay rutinas etológicas que consisten, por poner el mismo ejemplo antes, en la nidificación, por ejemplo. Pero hay normas arquitectónicas humanas que suponen la confluencia conflictiva de rutinas etológicas diversas que
que por ejemplo, se atraviesan o se dan en el contexto, por ejemplo, de instituciones tales como el urbanismo de Bogotá, o lo que fuese, ¿verdad? Hay un ejemplo que le gustaba utilizar a Gustavo Bueno, las rutinas, digamos, etológicas de un ungulado que está pues echándose agua, etcétera, pues eso es muy parecidas a la norma de la relación sustitutoria del musulmán en la selva, en el desierto, cuando también se tira arena. Pero sin embargo uno está regulado por un termostato interno, por una ley, digámoslo así, vamos a decirlo así, aunque esto de ley hay mucho que decir, no sé, lógicamente, y la otra está regulada por un calendario y por la Meca, sencillamente. Entonces ahí está la cuestión. Entonces, esta racionalidad institucional no niega que los animales sean racionales también. Lo que decimos es que la racionalidad humana es distinta, porque es institucional, en ese sentido, porque está normada. Y esa racionalidad es más poderosa, ahora sí que vamos a engranar con parte de lo que dices, pero más poderosa que el animal. ¿Cuál es la prueba que es la más poderosa? Pues bueno, pues que la racionalidad humana ha conseguido, por ejemplo, meter a palomas en las cajas de Skinner. Pero las palomas nunca han metido hombres en la caja de Skinner. ¿Por qué? Bueno, sí, hombre, en broma uno puede decir, como decía Isaac, ¿verdad? Que un conductista queda condicionado por la paloma, porque cuando la paloma aprieta la palanca de Thorndike, pues el conductista le da comida, entonces la paloma tiene condicionado el conductor. En fin, eso es una broma, porque el conductista realmente se va a su casa cuando quiere, la paloma no, ¿verdad? Entonces, la racionalidad de la jaula es una racionalidad institucional, y la racionalidad de las cercas del ganado también. Entonces, y esta es la cuestión. Entonces, porque esa es la razón por la cual los cuerpos humanos se toman como fundamento, los cuerpos humanos, en la medida en que están trascendentalmente asociados a esta racionalidad. En esa medida, justo en esta medida, a la medida en que están trascendentalmente asociados a esta racionalidad institucional. Entonces, vamos a ver. El fundamento de la ética no lo pondríamos como Kant, en la forma de la ley. En la forma de la ley. El fundamento. Bueno, antes de decir esto, hay que decir, que se me pasó, pero es esencial, que las normas éticas y morales se distinguen de lo siguiente. Claro, las dos se refieren a los cuerpos humanos, pero los cuerpos humanos se pueden dar en dos contextos. Vamos a decirlo así, a dos escalas: la escala distributiva y la escala atributiva. Entonces, la escala distributiva quiere decir... Bueno, esto es muy complicado de contar, pero imaginemos que tenemos aquí una colección de móviles, esta colección es una clase, y cada móvil es un elemento distributivo, una parte distributiva de la clase. Ahora bien, este móvil en sí mismo también es una totalidad atributiva de sus elementos, ¿verdad? Es otra cuestión. Porque participan desigualmente del todo. Entonces, los cuerpos humanos nos los podemos dar distributivamente uno por uno o atributivamente, por grupos. Claro, las normas éticas van orientadas, y esta es la cuestión no es cuál sea el fundamento de las normas, o cuál sea el origen de las normas. El origen puede ser el que ha dicho Ernesto, efectivamente. De hecho, pues no tengo ninguna duda, efectivamente, que la empatía, la ética no se reduce a la empatía en absoluto, la empatía es una especie de armónico, pero la empatía, por supuesto, esto que tiene que ver con las neuronas espejos, eso se sabe ya, pues bueno, hace pocos años, últimamente, pero se sabe. Bien, entonces, las normas éticas van orientadas, van dirigidas, sea cual sea su fundamento, a la preservación del cuerpo humano. Por esa razón, el fundamento de la ética, según esto, el fundamento, en el sentido es el cuerpo humano. No es la forma de la ley, como dice Kant, tampoco es el cuerpo humano considerado en un sentido corporista mostrenco, porque eso sería materialismo moral primogenérico. No es, desde luego, no es el dolor o el placer, eso sería el painismo famoso, eso sería materialismo moral segundo genérico. No es, qué sé yo, el valor inherente de los animales, como dice Tom Regan. Eso nos recuerda a George Moore, que Tom Regan además tiene una afinidad por Moore porque le dedicó un libro, ¿verdad? Eso sería materialismo moral terciogenérico, quizás, no voy a detener ahora, es imposible. El vamos a decirlo así, la orientación de las normas éticas va justamente a la preservación del cuerpo humano. Y entonces, claro, la firmeza consiste en preservar tu cuerpo, y la generosidad consiste en ayudar a los demás a preservar su cuerpo, no en cuanto que son los demás, no por altruismo, sino en cuanto que son cuerpos trascendentalmente vinculados a la racionalidad operatoria. ¿Cuál es la ética? La moral. Las normas morales tienen otra orientación. A preservar, ¿verdad?, los grupos. Y entonces, claro, un ataque de un sicario puede ser una acción moralmente innecesaria
para preservar su grupo, aunque éticamente sea repugnante. Con esto se ve que la ética y la moral no son conmensurables. Entonces, claro, ¿qué decir sobre esto? Bueno, yo a partir de ahora voy a terminar muy pronto, pero me voy a comprometer a decir algo sobre los animales y prácticamente lo voy a dejar ahí, luego que conteste Ernesto y luego ya hablamos más si se puede. Claro, vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Es que si entendemos la ética así, entonces se sigue de esto varias cosas. Claro, se sigue de esto, para empezar por supuesto se sigue un principio fundamental que es la preservación de los cuerpos humanos. Claro, ese principio fundamental no es incompatible con una norma, las normas tienen excepciones, los principios no las tienen, etc. Una norma que pueda ser la norma del buen trato. Pero en principio no es incompatible siempre, etc. Pero claro, naturalmente el principio de la conservación del cuerpo humano implica Pues implica la destrucción de muchos animales. Ahora alguien se preguntará ¿por qué? Esto también hay que justificarlo, porque no es obvio que lo implique, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues por lo siguiente, vamos a ver. Claro, nada de esto justifica el maltrato innecesario, pero tengan ustedes en cuenta que lo de las necesidades desde el materialismo en este caso el materialismo histórico, son históricas. Entonces, distinguir de necesidades naturales lo que es verdaderamente necesario y necesidades culturales lo que es artificialmente necesario, es una distinción que es metafísica, porque es deudataria de la metafísica de la cultura y de la naturaleza. Entonces, desde este punto de vista, son necesarias, por ejemplo, la investigación con animales en cosmética. Es necesaria. Hombre, en algunos países ha reemplazado, etcétera, en fin, admitamos esto. Pero lo fue. Como también es necesario, y en este momento todavía lo sigue siendo, pues qué sé yo, el uso de animales en biomedicina, sobre todo para estudiar enfermedades infectocontagiosas como el SIDA, la hepatitis B, etc., son insustituibles. Para estudiar en oncología son insustituibles, etc. El uso de xenotransplantes. Hombre, alguien dirá, no, pero esto se puede sustituir por células madre totipotentes o por células adultas pluripotentes o por células con totipotencialidad inducida que dan lugar a tejidos con el mismo ADN que el portador y por tanto no hay posibilidad de rechazo serológico o lo que sea, bien, pero resulta que esta tecnología de células madres da lugar a conflictos morales de otro tipo, como es bien sabido. Y suponiendo que no dé lugar a conflictos éticos, que yo me arriesgaría a decir que da lugar a conflictos éticos porque supone destrucción de preembriones, etc. Pero en fin, desde luego, de embriones preimplantatorios, pero desde luego da lugar a conflictos morales, como es sabido, con normas propias de muchas sociedades. Por tanto, también el uso de animales para xenotransplantes, sobre todo de cerdos, ¿verdad? Como sabido es la especie más... es necesaria. Es necesaria desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de la conservación del propio cuerpo. También es necesario, pues qué sé yo, pues por ejemplo, bueno, en una palabra, el uso de animales en alimentación, que aquí es la madre del cordero, como nunca hemos dicho, porque dice Francione que cuando los animalistas se centran en la experimentación animal, pues no está mal, dice Francione, no está mal, pero que vaya el principal problema, que es que nos lo comemos. Y además es que los animales sacrificados diariamente para comérselos, pues esa es la madre del cordero, claro. Entonces, claro, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, primero que si aceptamos el veganismo universalmente, como he dicho antes, esto generaría problemas de grandes dimensiones desde el punto de vista de la organización económica de una sociedad. Esto, por ejemplo, basta con leer un libro como The Way We Eat, que es el libro de Peter Singer, donde se dan datos muy contundentes acerca de cuál es la alimentación, por ejemplo, de Estados Unidos. Carne, básicamente. Entonces, cada una sociedad política que en su capa basal pues está organizada de esa manera, pues imagínate si efectivamente universalizamos el veganismo, imposible, pero este argumento no sería un argumento ético. Lo que sí es un argumento ético quizás es decir, pero esto en favor del veganismo, el veganismo es una alimentación más saludable, dicen los veganos a veces, Peter Singer lo dice, por ejemplo, ¿por qué? Y entonces claro, esto hay que calibrarlo, hay que evaluarlo. Pues efectivamente, si parece que el consumo excesivo de carne roja, pues va asociado pues, a ciertos tipos de cánceres, a cánceres de estómago, sobre todo a cánceres de colon, va asociado a la diabetes. Claro, el consumo excesivo, eso por supuesto, eso pasa como la medicina hipocrática, ya lo sabía muy bien, ¿verdad? El alimento en exceso es veneno, ¿verdad? Entonces esto puede ser un punto a favor del veganismo. Y otro punto a favor del veganismo, por supuesto, pues es la evidencia anecdótica, no científica, pero en fin, de la longevidad extraordinaria de gente como George Bernard Shaw, o que era vegano, o la longevidad que siempre se dice de tal santón o tal otro de la India que han vivido hasta los 100 no sé cuántos años, ¿verdad? Bien,
Claro, frente a esto hay que poner otras evidencias también extraídas de la biomedicina. Y entonces, claro, por ejemplo, vamos a ver. Frente a esto, pues hay que decir que la abstinencia total de la carne y de los productos animales, pues también genera problemas médicos. Claro, genera problemas médicos, por ejemplo, genera problemas de insuficiencia de vitamina D, que puede conllevar raquitismo, produce problemas de insuficiencia de calcio, que produce osteoporosis, y entonces alguien dirá, no, pero es que esto se puede sustituir fácilmente por otros suplementos, ¿de acuerdo? Lo que no se puede sustituir, sin embargo, en absoluto es la vitamina beta-12. Eso no se puede sustituir porque eso solo está bioquímicamente sintetizado en los hígados de los animales y no es sustitutivo. La vitamina beta-12, esto no es sustitutivo. Y entonces, etiológicamente, ¿a qué va asociada la carencia de vitamina beta-12? Pues, por ejemplo, pues a muchas anemias megaloblásticas, por ejemplo. Y entonces, realmente en este punto es insalubre. Aquí, por ejemplo, se podría argumentar de esta manera. También, por ejemplo, vamos a ver, al margen del consumo de carne, de pescado en este caso, pues también nos faltaría un ácido graso omega 3 de cadena carbónica larga que se llama DHA, que es cadena carbónica larga, tiene 22 carbonos y por eso no se puede sustituir por ningún alimento de origen vegetal, al margen que este ácido graso, pues desde el punto de vista biofísico proporciona la energía necesaria para que las membranas celulares de las células nerviosas, por ejemplo, se regeneren. Con lo cual, el DHA está asociado etiológicamente pues a enfermedades neurológicas, tales como, por ejemplo, pues a neuropatologías como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, etc. Claro, luego si añadimos que la mayor parte de los veganos tienen una dieta rica en soya, pues claro, la soya, como contiene una abundancia muy grande de fitoestrógenos, pues entonces tiene un efecto en el sistema reproductivo que lo que hace es que inhibe la producción de espermatozoides. Entonces, estos argumentos son médicos y por tanto son éticos en cuanto que son médicos. Son éticos en cuanto que son médicos. Claro, este último argumento mejor, cuanto menos reproductores mejor, porque esto ya sería un neomalthusianismo, que no es un argumento propiamente ético. Claro, estos argumentos son éticos porque involucran la firmeza y la generosidad, nada más. Y entonces el veganismo nos alejaría en ese sentido de la firmeza porque nos acercaría a la infirmitas, a la enfermedad, y acercaría a nuestros hijos si los obligamos a ser veganos, y eso sería lo más antigeneroso que puede haber, claro, sería un crimen ético obligar a los hijos a ser veganos. Y entonces, alguien podrá decir, no, pero en fin, esto se contradice con la evidencia de los yogis del Patanjali, ¿verdad?, que son muy longevos. Bueno, bien, eso es una evidencia anecdótica, pero claro, si esto uno analiza, por ejemplo, vamos a ver, este argumento, en fin, si uno analiza la esperanza de vida, pues en un país como la India, por ejemplo, donde el 30% es vegetariano o lacto vegetariano y un 9% adicional es vegano, un 39% total. La esperanza de vida es, bueno, en el 2014, 68 años, para que ustedes, en varones. Para que se hagan ustedes una idea, en México 77. Y en Canadá ese mismo año, bueno, en Estados Unidos 78, en Canadá 82. En la India 78. Claro, alguien dirá, hombre, pero en fin, pero eso también se debe a otras causas, evidentemente, claro, eso es por supuesto. Entre otras causas, pues a la herencia histórica del ortograma del imperio depredador inglés, que consistía en tolerar el veganismo. Consistía en lo contrario de lo que parece que hicieron, según decía Castro, hicieron los españoles, en tolerar el veganismo basado en la ahimsa, claro. Entonces, desde el punto de, claro, Marvin Harris se da cuenta muy bien, analiza muy bien que, claro, el veganismo de la ahimsa no se debe entre otras cosas a que en el contexto económico de la India las vacas valen más vivas que muertas, ¿verdad? Son más productivas vivas que muertas. Pero de todas maneras eso va asociado pues a la estructura. Alguien dirá, esto es funcional, hombre, funcional, ¿cuánta gente hace falta que se muera de hambre para decir que sea funcional, verdad? Esto está asociado a la estructura de una sociedad política tercermundista, ¿verdad? Y entonces, pues esa es la cuestión. Entonces alguien dirá, bueno, efectivamente, estas cifras de esperanza de vida demográficas pueden deberse a otros factores. Bien, habría que mirar, por ejemplo, si los musulmanes tienen mayor esperanza de vida o no, etcétera. Bueno, pues nada, esto es lo que digo por ahora. Bien, por mundano tengo que ser incómodo porque y hablar sobre el tiempo, estamos ya a las 9:25, tenemos un compromiso externo que es la cena final oficial, digamos así, del Congreso a la que están invitados en el restaurante Apoteca en Madero 754, pero es a las 10 la cena. Íñigo acaba de tener una intervención de 25 minutos. Por equilibrio. No hace falta. Yo interesa lo más breve posible para que haya alguna intervención puntual. Y luego dejamos hablar al público. Entonces, aunque sea luego el debate para la cena. Entonces acabaría en esto y abrimos rápidamente
Sesión de Ahí se preguntas. verá quién ha sido el victorioso. Bueno, a ver, por cerrar, y simplemente, aunque sea por exponer lo que yo creo que es la parte más innovadora y quizá por ello frívola, ¿no?, de mi exposición, y se resume en una frase, yo una de las cosas que quisiera defender en relación a la ética y la moral es que la capacidad de placer y displacer son propiedades trascendentales a la filosofía práctica en su dimensión ética y moral. ¿En qué sentido hablamos aquí de trascendentalidad? Pues en el sentido, evidentemente, no de la filosofía kantiana, esto es de condiciones a priori dadas en un regresus, sino, como está muy bien expuesto por Gustavo Bueno, precisamente en el sentido de la vida, entender que esa trascendentalidad se da como una resultancia de un progresus de propagación o recurrencia. Bien, ¿en qué consistiría ese progresus de propagación o recurrencia y cuál sería su núcleo a partir del cual se expandiría? Bien, hay una frase muy buena de Gustavo Bueno, dice lo siguiente, que yo creo que resume un poco la concatenación que existe entre ética y moral, que dice lo siguiente: la primera esfera real de aplicación del principio ético a la clase distributiva de los sujetos éticos tiene lugar en el ámbito de la familia, que también es el origen, evidentemente, de la moral, ¿no? Y a partir de ahí uno podría pensar que bien a través de a través de la empatía, o bien a través de relaciones de dominación, que también se dan evidentemente en el interior de la familia, pues se va produciendo una recurrencia y una propagación a la tribu, a la ciudad, al Estado, al imperio y a la humanidad, y a partir de ahí incluso pues a los hermanos mamíferos, etcétera, ¿no? Bien. La cuestión interesante aquí es que este proceso de recurrencia y propagación tiene unos parecidos, unos análogos muy similares a lo que Bueno llama en el primer ensayo de la ciencia política, holización. Pero, bueno, y sobre todo en España frente a Europa, ¿no? La cuestión de en qué medida, pues, y también en el mito de izquierda, en todos los textos, digamos, de filosofía política, se habla del proceso de holización, que es un proceso llevado a cabo, digamos, por las izquierdas definidas, en las cuales llevan a cabo, pues, en primer lugar, un proceso de reducción de las totalidades anatómicas, como son las familias, las tribus, las ciudades, los estados, a sus partes integrantes, atómicas, individuales, y a partir de ahí se lleva a cabo un progresus que consiste en el intento de consolidación de una plataforma en la cual se puedan realizar prácticamente esas condiciones de igualdad. Entonces yo creo que la relación entre ética y moral consiste precisamente en esto, en que por un lado se reduce, se intenta llevar a cabo una reducción de partes anatómicas, como son diversas tribus, a condiciones, digamos, a partes individuales, y entender que el de la otra tribu también tiene un cuerpo y que es un ser humano y que merece un tratamiento generoso y tal. Y a su vez una consolidación moral en pues estructuras que finalmente alcanzan un rango político, institucional, etc. Eso es lo que yo tendría que decir en relación a esto que he inventado, que no sé si tiene mucho sentido, ¿no?, que lo llamo holización, por decirlo de alguna forma, holización moral y ética. Bien, ¿en qué sentido se podría hablar de una holización que está en marcha por parte de estos animalismos prácticamente definidos? Bien, yo hablaría, por un lado, me centraría en los dos casos que más interesantes, porque la verdad es que la holización política la veo más difícil, ¿no?, por las razones que hemos visto, pero la holización moral evidentemente está en marcha, en el sentido de que se calcula aproximadamente que en Estados Unidos y en Europa, esto es en sociedades de mercado pletórico y de estado de bienestar, del orden de un tercio de las familias tienen animales domésticos, ¿no? Tengo aquí los datos exactos: 36% de los hogares en Estados Unidos tienen perro, 30 gato, 30% gato, en Europa 73 gato y 28 perros, ¿no?, sin ver las cifras, pero están en ese orden. Si se lo compara incluso con el grado de reproducción, ¿no?, y la tasa de natalidad de esos países, nos damos cuenta de que las familias a día de hoy, que es el origen de la ética y la moral, ya no se establecen relaciones entre hijos y de la misma especie, sino interespecies, ¿bien? Así que yo simplemente creo que aquí puede haber una realización práctica que está en marcha de eso que llamamos previamente el criaturismo, donde las criaturas del Señor pues ya son animales configurados a través de selección artificial para mayor placer y goce doméstico, ¿bien?, o para internet, sin más. Bien, junto con eso, lo más complicado yo creo es precisamente la holización ética, por el límite que supone el concepto de persona, y sobre todo cómo el material filosófico considera aparentemente que no hay ética sin persona, pero de facto no propone como problemas éticos con situaciones en las cuales no se está propiamente hablando de personas, a saber, los casos de interrupción voluntaria del aborto y los casos de eutanasia, ya sea hasta procesal, ya sea hasta médica. Aquí lo que se suele decir es que, aunque no haya in recto, o digamos en el presente, pues personas involucradas
en el caso del feto que está siendo abortado, o en el caso del criminal de crimen nefando, o del anciano vegetativo que está siendo eutanasiado, sí que hay, digamos, una persona, sí que se puede hablar de personalidad, o bien como término ad quo, o bien como término ad quem, ¿no? Hay una cuestión de tecnología y de finalidad y de proyección temporal. Así se podría decir que en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo hay con mucho una persona como término ad quem, ¿no? De carácter ontogénico, salvo por supuesto en los casos de malformaciones donde yo creo, corregidme si me equivoco, que el materialismo filosófico justifica el aborto, ¿no? En el que pues ese individuo no va a desempeñar sus funciones sociales y sus deberes sociales, pero es que además va a tener una vida que en términos de calidad va a ser penosa. Y en el caso de eutanasia procesal, y también en el caso de eutanasia médica, se puede hablar también de que hay una persona implícita, en términos temporales o diacrónicos, como término ad quo, sobre todo en el caso de la eutanasia procesal, se habla de una personalidad perdida, precisamente por... Es una persona cero ya, ¿eh? Claro, pero es una personalidad como término ad quo, del cual se proviene, y sin la cual se entiende precisamente este acto de generosidad que supondría la eutanasia, ¿no? Bien, aquí lo que podríamos argumentar es que, pero a lo mejor es una argumentación un poco falaz, que del mismo modo que en términos ontogenéticos, cuando se interrumpe el embarazo, se está interrumpiendo un futuro término ad quem que es personal, cuando se está maltratando o sacrificando a un gran simio, se está maltratando a un término ad quo filogenético. Aunque sería, pero yo lo pongo aquí, pero me parecía simplemente digno de ser, aunque sea muy especioso, ¿no? El argumento, bien. Y por último, y ya cierro, yo creo que una de las partes más débiles, a mi juicio, de la exposición del sentido de la vida es precisamente aquella en la que ya se plantea de una manera muy doctrinal y sin entrar en polémica dialéctica la cuestión de la ética de la firmeza. Esto es una cosa que evidentemente está mucho más desarrollado pues en el mito de la felicidad, donde se plantean las diferentes formas de felicidad y se hace una apuesta pues por el modelo 12, si no recuerdo mal, que es el modelo básicamente de los estoicos y de Spinoza. Bien, yo creo que hay una forma... yo creo que sí que es posible, digamos, hablar de una ética impersonal, ya cierro de una manera que sea muy dogmática para que no extenderme mucho más, que toma no como virtud ni como valor a ser maximizada el placer o el displacer, sino como condición trascendental de cualquier ética. O sea, aquí el que quisiera refutar esto tendría que darle simplemente un contraejemplo en el que hay relaciones prácticas, éticas y morales sin capacidad de placer y displacer, que es posible tener relaciones éticas o morales con plantas o con... Yo argumentaría que no es posible tampoco tenerla presente con un feto que no ha tenido la suficiente integración neuronal como para tener capacidad de placer y displacer, y tampoco con un ser humano en estado vegetativo. Bien. Aquí yo creo que por lo menos en el caso de los animales sí que se puede hablar de la aplicación de alguna forma del modelo 9, ¿no? Que es el modelo de lo que denomina la felicidad canalla, que es la felicidad como goce o maximización de la utilidad en el sentido de del término. Pero ya cierro sin más con una pequeña observación que sí que me gustaría hacer, que yo lo mencioné previamente cuando he calificado quizás un poco de manera irónica a Íñigo como un autor piadoso, afirmando lo siguiente: a mí me parece que si uno se toma en serio la cuestión del respeto a los animales por razones angulares y religiosas, creo que es incompatible la defensa de la industria cárnica y, por ejemplo, de ceremonias angulares, como es el caso de la tauromaquia de caza. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en artículos que tiene, por ejemplo, Díaz Creo, que es un gran cazador, y como gran cazador, esto es como hombre piadoso y religioso que cree en el encuentro, pues ahí, ¿no? En una especie como simulación, ¿no? Del Paleolítico, en mitad de donde sea, ¿no? En Oviedo, donde sea. Él está en contra de la caza, por ejemplo, desde helicóptero, con subfusiles automáticos, porque se supone una reducción de los animales a la condición radial. Lo que me parece curioso es cómo se quiere combinar en ocasiones pues una cierta defensa. Quiero decir que si se es piadoso para la tauromaquia, no se puede ser impío en la reducción, yo creo, de las vacas, por ejemplo, a la condición de meras, tanques de proteínas. ¿Me puedo matizar una cosa simplemente? Bueno, había mucho que decir. Esto, bueno, en fin, no voy a decir prácticamente nada porque esto debería seguir, pero en fin, no puedo decir. Sobre todo no voy a decir nada de la idea esta de la holización ética moral, salvo que si son animales domésticos, si son animales domésticos, animales del Señor, pues animales de criaturitas del Señor, pues el Señor no mantiene relaciones éticas con las criaturas, mantiene relaciones de todo orden. Entonces, salvo esto, Y entonces, por mucho que sean animales domésticos, que eso es cierto,
y que la tendencia sea creciente, pues la morfología corpórea de un gato es que es el problema del Locke, el loro de Locke, ¿no? Que ¿por qué sabemos que el loro no es, aunque habla, no es un ser humano? Pues porque tiene pinta de loro. Entonces, el gato, pues tiene pinta de gato. Aquí está la morfología corpórea, la verdad es muy distinta. Entonces, nada, y solo 2 puntos más. Filogenéticamente, hombre, ese argumento sí que es especioso. Porque ontogenéticamente sí hay una continuidad, ¿verdad? Hay una continuidad, aunque sea la continuidad del barco de Teseo, pero es la continuidad del mismo individuo corpóreo. Ontogenéticamente ya no, será la continuidad de la especie. Si suponemos que la especie es un individuo, esto es muy discutible. En filosofía de la biología esto es muy discutible. Hay gente, como sabes muy bien, ¿verdad? David Hull, etcétera, que dicen que las especies son individuos también, pero en fin, aquí no vamos a entrar. Ahora, otra cosa, quiero decir que, bueno, que se podría reinterpretar, si las especies se reinterpretan como individuos con una biografía que abarca desde la especiación hasta la extinción, bueno, de acuerdo. Pero lo que sí me quiero decir es una cosa. Me ha parecido muy oportuno, muy interesante, aunque erróneo quizás, pero muy interesante, muy fuerte, esto de que no puede haber relaciones ético-morales sin necesidad, sin placer y displacer. Entonces, claro, ¿cómo contestaré yo esto? Bueno, aceptando que sea así, porque hay casos, bueno, en fin, aceptando que sea así. Yo diría, respondería como los escolásticos de Báñez, hablando de las controversias de Auxiliis, cuando los escolásticos de Báñez decían, los dominicos decían, se preguntaban, ¿es la gracia eficiente, es la gracia suficiente para salvarnos? Y decían los escolásticos de Báñez, la polémica con los jesuitas, decían, sensu diviso sí es suficiente. Sensu compósito no es suficiente porque los condenados se van a condenar aunque tengan la verdad suficiente. Pero en fin. Entonces yo diría, el placer y el displacer están asociados a las condenadas. Sensu diviso, sensu compósito sí, sensu diviso no. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que evidentemente, claro, la estructura corpórea, de la morfología corpórea, de la subjetividad operatoria humana involucra el placer y el displacer, como es lógico, porque el placer y el displacer, como dice Max Scheler al principio del puesto en el hombre en el cosmos, justamente, ¿verdad? El placer y el displacer y el conocimiento en general son como si dijéramos los nexos. Por esa razón los animales se mueven, ¿verdad? Esta es la cuestión, y las plantas no se mueven. Entonces por eso no se puede tener relaciones con una planta, relaciones ético-morales, porque las plantas no se mueven. No se mueven, ¿por qué? Porque no conocen. Entonces el conocimiento es algo así como el nexo entre las posiciones de la planta. Entonces, del animal. Entonces el placer y el displacer están asociados a la subjetividad corpórea, operatoria, pero como armónicos suyos, vamos a decirlo así, peráclidos. No es que sea peráclidos, es necesario que estén ahí, por supuesto, pero desde el punto de vista ético son peráclidos. Abrimos la mesa a intervenciones del público, de no haber las cuales daríamos entonces. A ver, Juan, por favor. Sí. Bueno, las gracias por esta conferencia, que poco hay que preguntar, por lo menos que no estamos a ese nivel de conocimiento del mundo de la etología y el materialismo filosófico, pero yo una pregunta que me surgió a raíz de una cosa que ha hecho Ernesto Castro, una cosa que yo tenía siempre en mente también, y bueno, a raíz de lo que ha dicho me he acordado y quería hacer una referencia a los dos si queréis responder, o como queráis. Ernesto Castro estaba diciendo, por ejemplo, que hoy en día en el eje, bueno, en el presente, en el eje radial no se ven númenes animales hoy en día, ¿no? En el presente, digo que se ve muy poco. Yo me he preguntado, por ejemplo, si las imágenes que hoy en día vemos en internet de animales que están haciendo acciones humanas, cuando una persona está viendo eso en internet, en el Facebook, por ejemplo, tiene un sentimiento hacia... Lo primero, yo pienso que esa persona tiene un sentimiento hacia ese animal que está haciendo una acción humana, o bien un hombre que está abrazado a un oso. Tiene un sentimiento cuando ve esa imagen. Si eso se puede considerar un número o no, en el presente. Bueno, yo diría... Le dejamos que hagan todo el turno de preguntas. Vamos apuntando un poco las cosas y... ¿Te parece? Porque yo creo que va a haber varias preguntas que van a animar. Yo quisiera hacer una pregunta real, práctica. Es en relación al asunto de 3 tipos de comercializadores de animales. El primero, por ejemplo, el que se dedica a vender pies de cría, semen y
animales para la producción de proteína animal. El segundo, el que se dedica, lo vemos muy seguido aquí en la ciudad, el que se dedica a vender los cachorros más que nada de perros. Y el tercero, ese sí yo creo que es un delincuente, un traficante, y sí los hay, y incluso hay aquí en León, a los que se dedican a vender las especies exóticas, porque hay quien vende leones, hay quien vende víboras, y otro animal que no es, ya está domesticado, avestruces. ¿De qué manera están violentando la ética y la moral? ¿Alguna otra cosa? Bueno, yo creo que finalmente es un tema que, aunque quizá yo creo que más o menos está planteado y estamos familiarizados porque estamos invadidos por todos lados, ¿no? Es algo que se ve. Como que a mí lo que me queda es que está muy esquemático, muy bueno como ver las corrientes y a lo mejor ya se irán decantando, ¿no? Las que sean más firmes, más predominantes y sobre todo que sean viables. Yo digo, coincido con Íñigo, ¿no? Con algunas cosas, bueno, también, ¿no? Con Ernesto, de que de repente hay algunas cosas que pues sí, de plano son, o sea, exotismos y hay que decirlo, ¿no? O sea, por lo menos hay que decirlo, pero bueno, pues ya, sabiendo de por qué son y por qué son inviables. Y las otras cosas, como también tener claro que es eso, que no es que estemos peleados ni que queramos que se mueran los animales, ni que los maten, ni que se nos haga algo bueno, pero yo creo que pues sí hay otro tipo de temas que son más urgentes, porque ahora que se iba desarrollando la charla, por ejemplo, yo veía que de repente pues atraviesan todo, ¿no? O sea, atraviesan los tipos de sociedades, del tipo de familia que se va constituyendo, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de los musulmanes, que de repente ellos sí se reproducen y pues resulta que en Europa y la tendencia también en América es que cada vez tengan menos hijos y entonces los sustituimos por gatos y perros y pues así nos va a ir, ¿no? Entonces nada más como que, o sea, sobre todo eso, que dices que a la larga se va, no es nada más como el hecho de que digas, bueno, yo prefiero tener un perro, un gato. A mí me llama mucho la atención que parece ser como que esta cuestión de la defensa de los animales, ¿no? O sea, la gente que pues, está en esta corriente, ¿no? Como el animalismo, o sea, sí defiende mucho como el derecho de que tengan una vida digna, libertad, derechos, etc., pero son incapaces de tener como el mismo comportamiento, o por lo menos expresarlo hacia los seres humanos, ¿no? Entonces ahí es también como un discurso que yo creo que o sea, atrás de eso pues hay muchísima arrogancia, ¿no? O sea, muchísima arrogancia y sobre todo este acto que hay que desenmascarar, que es como una generosidad pero que está disfrazada y que se ve, pues yo digo que claramente. Muy bien. Pues ¿alguna pregunta más? Si me permites, Ernesto, sí, si terminas tú. Yo voy a ser muy breve, respondiendo a las tres preguntas una por una. La primera, ¿cuándo los animales son númenes? Bueno, vamos a ver. Claro, para explicar esto vamos a utilizar la frase esta de San Agustín que se ha empleado algunas veces, de cuando me horrorizo, me espanto y quedo fascinado. Me quedo fascinado en la medida en que se parecen a mí, se refiere a San Tomás, a San Agustín, a Dios, claro. Y me horrorizo en la medida en que me es disimilar. Claro, si el coeficiente de similitud se pasa al límite, pues entonces ya no estamos ante un numen, estamos ante un santo, lo que fuese, pero no un numen. Entonces, las caracterizaciones antropomórficas de animales en las películas de Walt Disney yo creo que no tienen un coeficiente luminoso que es muy pequeño, comparado con el ataque del oso en la película de esta última de El Renacido. Esta es una relación luminosa que puede darse después del Paleolítico. Claro, aquí se ha discutido mucho en el materialismo filosófico sobre si los animales son realmente númenes o son númenes reales, pero yo creo que es evidente que la relación de luminosidad no tiene sentido si no hay hombres. Es decir, que los animales no es que sean númenes en sí. Nada es un numen en sí. Pero tampoco los colores tienen sentido si no hay organolepsis. Y por eso no decimos que los colores son falsos, o que son irreales, o que son ficticios. No son ficticios. No son ficticios. Son relacionales o lo que sea, pero no ficticios. Entonces, la relación luminosa no tiene sentido si no hay hombres. Pero es esta cosa, ¿no? Me parece muy interesante la pregunta sobre si el tráfico de animales de especies exóticas iría contra la ética y la moral. Bueno, en el sentido que yo he dicho, sería muy difícil justificar esto. En el sentido que yo he dicho, en el sentido que yo he definido la ética y la moral. En cambio, ahora adoptando las cuestiones animalistas, en la medida en que yo las conozco,
Pues yo diría que no, tampoco. No más de lo que podría ser vender otro tipo de especie animal, porque aquí está la cuestión, es una cosa que Ernesto Castro y yo, claro, es una cuestión de diagnóstico, están de acuerdo probablemente, vamos, seguramente, que el animalismo no es la ecología profunda. De hecho, es incompatible. Son enemigos, son incompatibles, porque al animalismo le preocupa muy poco, ¿verdad?, los ecosistemas, etc. Lo que le preocupa son los individuos animales. Los individualistas mitológicos. Eso es. Y entonces, ¿qué más da que una sea una especie en peligro de extinción o una especie sin peligro de extinción? En fin, lo que fuese, ¿verdad? Entonces, por eso, por ejemplo, John Mahan propone que acabar indoloramente con los carnívoros. Indoloramente. Si acabas con los carnívoros, todo el mundo es más feliz, incluso, hombre, si les da muerte a los carnívoros indoloramente. Bueno, entonces, con esto quiero decir que no, que desde el punto de vista animalista no. Desde el punto de vista de la ética de la tierra, de Adolf Leopold, entonces sí, posiblemente sí, porque claro, eso supone pues especies en peligro o lo que fuese. Pero la ética de la tierra es incompatible con el animalismo. Esta es la cuestión. La ecología es profunda, no es una cuestión animalista. Y luego la última pregunta me ha parecido muy interesante, por supuesto la reflexión que ha hecho Carla, y me gustaría rescatar de esa intervención una cosa que me interesa extraordinariamente. En este punto, cuando se dice que los animalistas son incapaces de mantener esa piedad o ese trato, buen trato con las personas, o esa compasión o lo que sea, pues eso es un argumento empírico, que yo diría que más bien en algunos casos es cierto y en otros casos es falso, y que se pueden poner casos para todos los gustos. Se ha dicho muchas veces que Hitler era muy vegetariano y amante de los animales. Esto incluso un libro de la CEDADE, el Círculo Español de Amigos de Europa, decía Hitler y los animales. Una de las conclusiones es que el holocausto era imposible porque Hitler era muy atento con los gatos. Entonces, es decir, que un hombre tan sensible con los gatos como va a matar a los judíos. Entonces, claro, esto es un argumento muy especioso, porque es ir caso por caso. Entonces habrá gente que es muy amigo de los animales y muy buena persona, habrá gente que es muy mala persona en fin, quiero decir que esto no tiene, yo creo que no. Claro, Kant diría que sí, Kant diría Kant diría más bien lo contrario, que si uno trata bien a los animales, eso es una muestra de que tienes un buen carácter. Schopenhauer diría que si tú tratas mal a los animales es una muestra de que eres un judío. Y entonces Schopenhauer lo dice así. Bien, pues eso. Sí, tal cual, habla del honor judío. Sí. Exacto. Bueno, yo muy poca, la verdad es que tengo la obligación de cerrar, pero voy a cerrar de una manera un poco friki, quizás tan solo respondiendo a la pregunta más directa, porque yo estoy completamente de acuerdo con las afirmaciones de Íñigo a la segunda y la tercera pregunta. En relación a la primera, ¿no?, sobre los números en Internet, por así decirlo, yo sobre todo recomendaría revisar los vídeos que subió Raúl Michinela bajo el nombre de Doctor Repronto. Este es un autor interesante en la medida en que toma cosas del mito de la cultura y de hecho hizo una necrología con la muerte de Bueno, pero también de Fernández Porta, que para quien no lo sepa pues es el hijo postmoderno de Fernández Boy, del autor que hemos mencionado posteriormente, ¿no? Anteriormente, perdón. Y este tipo, Raúl Michinela, tiene un vídeo en concreto en su webserie Doctor Repronto, en el que analiza precisamente la cuestión de cómo los animales en Internet hacen gracia porque se comportan de una manera distinta a la que etológicamente estamos acostumbrados, ¿no? Entonces ves tocar a un gato el piano y ya no le estás viendo un gato, sino lo que estás viendo es un monstruo, ¿no? Que precisamente la gracia del gato es que se desvía, digamos, y se convierte nuevamente en un numen en la medida en que es impredecible, etcétera. Poco más que decir acerca de señalar una última cosa que sí que tenía que apuntar y que me parece interesante, como una especie de objeción, porque hay un momento, y a mí esto realmente le ha dado mucho la vuelta, porque yo soy más próximo, vamos a decir, personalmente quizás a una ética de tipo canalla, entonces, ¿no?, como de modelo 9, entonces, para ir placer por a máxima utilidad agregada. Entonces, a mí siempre me ha sorprendido cuando Bueno dice, en el sentido de la vida, la idea de que la fortaleza es una suerte como de trascendental, de la firmeza, como fortaleza y generosidad, es una suerte trascendental de la ética. Y hasta qué punto no habría que considerar, pero bueno, esto lo dejo simplemente como guante para otros debates, ¿no?, sobre todo toda la teoría de la acción racional, que sostiene que aquello que verdaderamente es trascendental para toda acción humana, entendiendo que es una cosa que es tan bueno, que es una cosa también está Max Weber, ¿no?, que la ética y la moral se encuentran en todas las acciones humanas, ¿no?, y que son trascendentales precisamente a la praxis humana. ¿Hasta qué punto precisamente lo central, el elemento trascendental de la ética y la moral es la preferencia débil? Esto es que todo ser humano actúa porque prefiere o es indiferente de una acción respecto de otra. ¿Y en qué medida esta teoría de acción racional, lejos de ser una teoría idealista,
pues tiene visos M1 muy interesantes, como es todo, pues todo lo que tiene que ver con la teoría de la acción de la preferencia revelada, ¿no? De Samuelson y compañía. Bueno, esto simplemente lo dejaba por aquí porque me parece interesante tenerlo en cuenta, digamos, como algo que está a caballo, digamos, de una de posiciones tipo modelo 12 y modelo... Eso plantea el problema de la seguridad, justamente. Vale. Sí. Y cerrar simplemente, celebrando yo, que es una cosa que supongo que también se celebrará Ismael, por mi parte, yo creo que me ha sido muy grato realmente el tono del debate, y yo creo que un cierto, que es bastante, no es excepcional, ni mucho menos lo que se ha producido aquí, sino que un grado de pluralidad interna y de discusión dentro de un sistema es precisamente síntoma de salud, y yo realmente pues he aprendido bastante y espero que vosotros lo mismo. Me siento encerrado con un discurso tan edificante, pero es realmente lo que siento de manera sincera y ingenua. Gracias. Gracias a Íñigo y a Ernesto, precisamente por este formidable y dinámico debate que ha elevado el nivel del Congreso y nos permite cerrar de una manera tan intensa como lo hicimos el día de ayer. Quedan todos emplazados a la sesión final el día de mañana a las 4 de la tarde para ver 2 mesas de comunicaciones y después la conferencia final de Gustavo Sánchez. En la mañana hay una visita a la ciudad de Guanajuato, y hoy en la noche que nos quieren acompañar una cena en Apoteca, Madero 754. Gracias y hasta mañana.